Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida como siempre, cada mañana de jueves, y gracias por dejarnos entrar en su casa, en su hogar, en su negocio, y sobre todo gracias por querer compartir y tratar de entender con nosotros cómo hacemos cada jueves la actualidad desde el prisma, desde la arista de la política. Un jueves más, miramos al fin de semana y nos encontramos ¿con qué? Con Cataluña, con el señor Francisco Homs, con el señor Arturo Mas, que para algunos cada vez hace menos, en pro de ese caminar cogidos de la mano de todas y cada una de las comunidades autónomas de España. En un instante comenzamos nuestro repaso a las portadas de la prensa del día. También le informo, hablaremos a partir de la segunda hora, porque la primera sabe que se nos va prácticamente casi siempre en echar un análisis a las noticias de portada de los periódicos de tirada tanto nacional como provincial y regional. En la segunda hora hablaremos de la tele que el presidente de la Diputación de Valencia, don Alfonso Rus, quiere organizar, quiere abrir exactamente a partir del 1 de enero de 2015. Hablaremos de esa querella que ha presentado Ignacio Blanco, que ha presentado Izquierda Unida, que ha presentado la formación de izquierdas contra 4 de los conselleres del gobierno valenciano. Ya hablaremos también de alguna que otra cosita más, como siempre desde ahora ya hasta las 10. ¿Con quién? Hoy tenemos un nuevo fichaje, bueno, más que fichaje, cambio. Un tertuliano no ha podido venir y lo hemos sustituido por la persona que enseguida van a ver. Pero antes tenemos que saludar ¿a quién? Al escritor y periodista del Mundo, Pedro Luis Nuño de la Rosa. Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado, por supuesto. Al abogado y profesor de la Universidad de Alicante, José María Bueno. Buenos días. Buenos días, César. Buenos días a todos. Al consultor Carlos Rico. Carlos, buenos días. Buenos días. Y ya lo ven en sus pantallas, al alcalde de Busot, que viene a suplir. Usted viste hoy la camiseta de Blas de Peñas. Buena camiseta. Buenos días. Se la podemos entallar, pero... Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con qué titular, sobre todo vosotros tres, Carlos, José María y Pedro, resumiríais lo que políticamente ha ocurrido desde el jueves pasado a este? Se acelera la dimisión de Sonia Castedo. Yo, desde luego, lo centraría en Errejón, y el escándalo que ha habido con el tema de ese salario, que no se sabe ese salario o si es una beca subvencionada, no se sabe, pero realmente me parece que Podemos pierde la virginidad, en este caso, con ese primer escándalo de presunta corrupción. Carlos. Pues una semana más, una semana menos para la hora H. Alejandro. Yo coincido con José María. Yo creo que el caso de Errejón pues nos ha sorprendido mucho más sobre todo a nosotros, que estamos expectantes con esta nueva formación política y que viene partiendo de cero y con una imagen de pureza, y sin embargo a la primera de cambio ya aparecen los primeros síntomas de que son humanos. Ese titular sería para un tabloide, ¿no? Digo yo. Sí. De aquellos del siglo XVIII que bueno, podían acostarse y ponérselo encima como sábanas. Sí, la verdad es que sí. Ha dicho usted titulares, ¿no? Sí. A ver, empezamos con la prensa. Vamos a ver las portadas de los periódicos, Tirada Nacional, El País, El Mundo, el ABC, los vemos y enseguida comenzamos a comentarlos. También veremos un par de vídeos a lo largo de la mañana de hoy de la presidenta de la Junta de Andalucía hablando efectivamente sobre este caso de Errejón, podríamos llamarlo así, y también dando su opinión sobre cuál para ella debe ser la salida que tendría que contemplarse para la realidad de Cataluña por parte del gobierno central.
Parece ser que no tenemos de momento las portadas de los periódicos. ¿Podríamos, compañeros, ver el vídeo que hace mención a Errejón, al miembro de Podemos, y a partir de ahí ya empezamos nosotros la tertulia? Bueno. Y estamos a... Mire, a mí me llama la atención que se presenten miles de licenciados para una plaza de celador y que para un contrato de este tipo solo se haya presentado una persona. Pero al margen de eso, lo que sí le voy a garantizar es igual que en el resto de recursos públicos, es decir, que si no se ha obrado correctamente, si no se ha actuado correctamente y si no se ha trabajado aquello que se ha firmado en el contrato, la Junta de Andalucía le va a pedir el reintegro de las cantidades que han sido recibidas de los fondos públicos, de los fondos que son de todos. Usted piensa que además dicen que tenían que ser 40 horas presenciales y que ya ha reconocido que no ha sido así. Digo que vamos a pedir que se demuestre si se ha hecho el trabajo y si esos recursos que han salido de la Junta de Andalucía se han gastado correctamente, y si ha recibido dinero que no le corresponde, pues lo va a tener que devolver, igual que el resto. La misma tabla, la misma medida que aplico en el resto de entidades la voy a aplicar también con el señor Errejón. Si ha obrado correctamente y ha actuado para aquello que había firmado el contrato, bien, y si no, lo va a tener que devolver. A ver, señor Morán, Sí. cuando uno recibe cualquier tipo de ayuda pública, tiene que demostrar que se ha acogido a los requisitos de esa convocatoria para poder percibir esa ayuda, o desde la administración, da igual, en este caso escuchábamos a una presidenta autonómica, pero desde la administración local se tiran al aire las ayudas. No, vamos a ver, aquí al señor Errejón tendrá un director de esa beca o de ese estudio que estuvieran realizando, y le pertenece a él el cumplir y certificar que efectivamente ha realizado las labores para las que se contrataron. Por lo tanto, si no las ha cumplido, pues primero eso debe de llevar consigo la resolución de esa beca y por tanto dejar de seguir cobrando. Y no sé si por parte de la intervención de la Junta de Andalucía se le requerirá la devolución del dinero si se demuestra que efectivamente ha incumplido el contrato. Él habla de que a él solo le pedían objetivos y que presentaba cada 3 meses o cada mes el informe, y sin embargo están saliendo en medios de comunicación que de eso nada, que tenía un contrato laboral de 40 horas semanales, y todos sabemos que es evidente, sin investigar mucho, que no ha debido estar todas las semanas ni todos los días trabajando, porque su turné por los medios de comunicación ha sido bastante importante. Carlos. Es complicado opinar de esto. Vamos a ver, si ha percibido un dinero mal percibido, lo tiene que devolver. También es verdad que el estudio que le pidieron también es un poquito folclórico, como pasa muchas veces, con todos mis respetos, en las universidades, con el tema de la investigación y todo este tipo de cosas. También es verdad que muchas veces en estos casos los contratos que se firman son contratos estándar que a veces ni mira el responsable, donde te ponen unas horas y al final tú vas un poquito más por libre, etcétera. Es muy remesclijo. Lo cierto es que por lo menos aparentemente y descaradamente es impresionante, ¿no?, para alguien que da estas lecciones. El resto, pues efectivamente, el director le ha autorizado, el contrato muchas veces en todo no corresponde a la realidad del trabajo, también es verdad que el trabajo va por libre, pero efectivamente el problema está en que el que presume de tanta transparencia, de tanta bondad y de tanta todo, pues en su propia casa pues también debería de cuidar lo que él mismo hace, ¿no? Sin entrar en más profundidades, porque tú lo has dicho muy bien, yo creo que hay una mezcla de todo un poco, pero luego bonito no es, y ejemplarizante en absoluto, nada más. Sí. José María. Yo de luego aquí sí que distinguiría varias cosas. De luego lo principal es lo que he dicho antes como titular, es decir, que se pierde la virginidad de Podemos, que hasta ahora tenía una imagen inmaculada. El caso aún así hay que, digamos, la propia reducir, productora de Pablo Iglesias, un segundo, pero hay que reducirlo a la importancia que tiene. Es decir, yo destacaría varias cosas y voy a ser muy breve. En primer lugar, la severidad de los dos y medio grandes partidos, el Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida. Precisamente con este caso solamente tenemos que oír a la presidenta de Andalucía, que es incapaz de pedir la dimisión de Chávez y de Griñán, una comunidad donde se ha despilfarrado el dinero con los seres de una manera brutal, y que realmente, bueno, con una comisión de investigación que han sido ridículas frente a esto, que es decir, que sin tener todavía pruebas, es una severidad tremenda. En segundo lugar, yo sí que diría que, de luego, el caso es, y termino ya el caso, es
No hagamos como... No, lo digo... Termino ya. No, un termino segundo. Termino en 3 segundos. Pero te explico por qué, y a Pedro también. Vamos a ver ahora ya la portada del País, que tiene esta noticia. Bueno, pero... Entonces... Bien, sigo un esbozo rápido, palabra, luego él, y los primeros que vais a hablar sobre la portada del País vais a ser vosotros, bien, para terminar de completar el Yo comentario. Lo que diría es que Podemos ahora mismo es un partido, desde mi punto de vista, imprescindible en la política española, y es imprescindible en primer lugar porque está ayudando a regenerar otros partidos políticos y porque además canaliza un sentir ciudadano tremendo de crispación frente a los casos de corrupción, tremendo. Bien, ese movimiento no puede verse perjudicado, obviamente, por un caso de presunta corrupción no resuelto. Coincido, y termino ya con lo que tú decías, Carlos. Hay trabajos en los que realmente, pese a que formalmente hay un horario, no se termina de cumplir. Por ejemplo, un juez. Al juez lo que se le pide es que ponga sentencias, que las ponga de forma brillante, que sean sentencias que no sean revocadas y en un plazo razonable, ¿no? Y que dirija, bueno, pues su juzgado de una forma correcta. No se mide las horas que está en juzgado. A un investigador de la universidad, exactamente lo mismo. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que no se aparezca por ahí nunca, que es lo que aquí parece que ha ocurrido. Bueno, ya que ha hablado la universidad pública... No, yo no he hablado. No soy yo, no soy la universidad pública. No, yo soy en absoluto. Permíteme la pequeña broma, pero todo el mundo sabemos que las universidades están hoy en día en manos de los rectores, que son los grandes intérpretes, y en manos de los departamentos, que esto es más peligroso que las bombas, porque los departamentos han conseguido una independencia que nadie tiene, y ellos se lo guisan y ellos se lo comen. También todo el mundo sabemos que si España fuera un país normal se distinguiría entre investigación y docencia. Entonces, ¿quién ha regulado a este señor? ¿Quién le ha exigido los papeles de lo que tiene que estar investigando? Tiene una beca de investigación. Claro, aquí habría que buscar al responsable. Por eso me voy al departamento. Porque el departamento, entre ellos, hicieron sus acuerdos y a este lo liberaron, que es una manera, como liberan a muchos sindicalistas que no dan ni clavo, y tienen un montón de horas que además se pueden sumar de otros sindicalistas y viven para el sindicato o para hacer su vida. Y lo que ha pasado aquí es un claro ejemplo de que este señor no ha podido entregar los papeles de investigación. Es decir, usted en que está investigando, demuéstreme, y además sin investigación se premian mucho, es decir, y casi se exigen las publicaciones. Cuando más importante es un profesor y mejor lleva la investigación, es cuando más publicaciones en el ámbito internacional tiene, o en todo caso nacional. Aquí, como estos son unos carotas, y entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen, incluso cuando se forman tribunales de tesis doctorales, yo te llamo a ti para esta y tú me llamas a mí para aquella, porque todos cobramos y encima comemos gratis a costa del doctorando. Entonces, lo que ha habido aquí es una sinvergonzonería más de las muchas que pasan. Lo que pasa es que, como yo decía el otro día en un artículo en El Mundo, estamos en manos de la Complutense, ¿no? Las Complutenses. Ponemos una coma. Vemos ahora sí la portada del periódico El País, ahí lo tenemos. El titular de portada: el fiscal general logra apoyo para acusar a Mas de desobediencia. La Junta de Fiscales avala que cometió 4 delitos el pasado 9 de noviembre. La foto de portada: Obama libra la batalla decisiva para conservar el voto hispano. Anuncia hoy una regulación masiva de inmigrantes ante la oposición republicana y con la presidencia en juego, alrededor de 5 millones de personas. La mujer regresa al pasado. En Marruecos aumentan la violencia de género y los matrimonios forzosos de menores. Y lo que comentaba, la noticia que hace mención de Rejón, Rejón tenía permiso para hacer en Madrid su trabajo sobre Andalucía. Continúo y termino con lo que estábamos diciendo sobre Rejón. Realmente quiero decir, aquí lo importante, sobre todo quien se la está jugando, es Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos. Es decir, si Podemos ha vendido, y si Podemos se ha vendido, es precisamente vendiendo una ejemplaridad y vendiendo, por tanto, un comportamiento ejemplar, un comportamiento a acabar con la casta. Bien, el escándalo luego es pequeño, estamos hablando de una pequeña cifra, pero si este señor no puede demostrar que haya hecho trabajos de investigación donde sea y no presenta, como muy bien ha dicho, ¿verdad?, el contertulio que tengo a mi izquierda, seguramente incluso política también. Pedro Luis. Sí, por supuesto, Pedro Núñez, Pedro Luis Núñez. Pero realmente, si no puede demostrar
demostrarlo, entiendo que debe dimitir, y es más, es que Pablo Iglesias tiene que exigir la responsabilidad. Tú no puedes estar exigiendo responsabilidades a todo el mundo y después no exigirlas en tu propia casa. Esto le puede venir muy bien a Podemos, todo hay que decirlo, porque de luego se enfrentan con un pequeño caso, no es un gran caso de corrupción, pero es aquí donde se tiene que establecer una línea, la famosa línea roja de Fabra, que es una línea que se mueve por aquí, por allá, no, ahí tiene que quedar clara esa línea roja. Y digo más, si cuando surgió el escándalo Juan Guerra se hubiese realmente, por parte de Felipe González, se hubiese hecho dimitir o se hubiese cesado a Alfonso Guerra, tal vez otro gallo nos hubiera cantado en España, ¿de acuerdo? Vemos las dos portadas que nos quedan, continúa Pedro y ahí ya abrimos el debate para toda la mesa, ¿vale? El Mundo y ABC, vamos a ver las portadas de cada uno de estos dos periódicos. El Mundo, foto de portada para Eduardo Torres Dulces, de respaldo total a Torres Dulce y a una dura querella contra Mas. Cospedal, por otra parte, pide explicaciones a Aguirre por no despedir al gerente de la tarjeta B, y el Ministerio de Interior confirma la investigación al alcalde de Barcelona. Esto en cuanto al Mundo. En cuanto a la portada del ABC, una foto muy parecida. La cúpula fiscal cree que Mas desobedeció y prevaricó el 9N, respaldo casi unánime a la querella. Por otra parte, Israel responde al atentado derribando casas, al atentado contra una sinagoga. Israel responde derribando casas de terroristas. Y los padres acosan y amenazan a los profesores más que sus hijos. Vale, Nuño, y abrimos la mesa. Bueno, a mí me parece que todo esto es una tontuna, ¿no? Y que el fiscal general pues le pasa lo que a los búhos, ¿no? Que se fija pero no entiende con todo su golpe de fiscalía, porque si ya se ha interpuesto una querella, los fiscales tienen la obligación de asumir esa querella. Es decir, si ahora mi directo compañero y abogado y diseñador letrado interpone una querella contra mí y se demuestra que puede haber un presunto, ya no delito, sino falta, el fiscal tiene que intervenir y tiene que informar. Por lo tanto, aquí lo único que ha hecho el fiscal general es intentar forzar una situación absurda, que por supuesto que existe un, si me permiten la palabra, acojono en Cataluña general, y sean fiscales, médicos, tienen muchísimo miedo a lo de la Generalitat. A mí me decía algún funcionario, un alto funcionario de la Generalitat, que había ido a votar porque le dijeron que iban a contar los que iban y los que no iban a votar. Es decir, el nacionalismo, por eso el partido de Hitler se llamaba Nacional Socialista, este será Nacional Ciuista, pues son partidos que controlan excesivamente. Será marxista, en vez de marxista será masista. Marxista, pero de Grucho más. Marxista. Marxista de Quiere Grucho presentar más. una lista él que es socialista marxista, no marxista, cuidado, marxista. Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido con esto es que el señor Torres Dulce ha tratado de ganarse el sueldo. Parece ser que ya antes había querido dimitir, pero que ha debido verse forzado por el propio gobierno para reunir a todos los fiscales que en el ámbito nacional, donde no se está acojonado por Cataluña, pues han votado todos afirmativamente a favor de su querella. Pero que en Cataluña no hay quien se atreva, porque es que se tiene uno que ir de allí, lo echan. Vale, entramos en el tema de Cataluña. Bien. Vale, vemos el vídeo si queréis de Torres Dulce, que hace mención a la presentación de la querella y empieza Carlos. Por práctica unanimidad, la Junta de Fiscales de Sala apoya la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, de querellarse contra el presidente catalán, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos en el proceso participativo del 9N. Entre quienes le respaldan, Eduardo Fungairiño. El debate ha sido jurídico y cortés, no ha habido enfrentamiento ninguno. ¿Eso quiere decir que más o menos las posiciones eran comunes, unánimes? Bueno, ha habido alguna discrepancia, pero insisto, el fiscal general del Estado les va a decir cualquier cosa. ¿Y cuando usted por eso su opinión cuál ha sido? ¿Está de acuerdo con la mayoría? ¿Su opinión en particular, don Eduardo? Mi opinión ha sido favorable a la
la interposición de la querella. Sí. Torres Dulce ha explicado a los miembros de la Junta los motivos por los que apoya iniciar acciones penales contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones. Personas y delitos que ya figuraban en el primer borrador de querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña. Bueno, yo creo que jurídicamente no tiene poca discusión, yo creo que está dentro de las atribuciones del fiscal. Y yo creo que hemos perdido ahí una semana. Lo que yo tengo la impresión, yendo al fondo, no entrando en el tema jurídico, como bien se dice, porque poco hay que discutir, y aquí tenemos un magnífico letrado en cuanto a tema jurídico. Yo creo que estamos llevando ya mucho tiempo con miedo en Cataluña a la chispa. Todo el mundo tiene miedo de ser el detonante de esa chispa que provoque algo grave en Cataluña. Todo el mundo. El MAS, el propio MAS, los propios independentistas, el gobierno, el Partido Socialista, los jueces. Hay un complejo y miedo, ese miedo a ser yo soy el culpable de la chispa. Imagínense que por la decisión de cualquiera de ellos se produce un enfrentamiento grave con cualquier radical o cualquier accidente desgraciado y hay una víctima, hay un problema. Automáticamente pondrían, con perdón de la expresión, el muerto encima de la mesa. Hay quien fuese. Todo el mundo tiene mucho a la chispa. Como estamos tan al límite no, nos hemos saltado, o se han saltado esos señores, la legalidad de esa manera permanentemente y la propagación permanentemente, es como intentar evitar una chispa en los coches de choque. Más tarde o más temprano se produce la chispa. Y eso es lo que está pasando. Entonces, claro, estamos buscando siempre y ganando tiempo y perdiendo tiempo para evitar la chispa. Y va a producirse en cualquier momento, porque ya era un momento donde ya no queda más remedio que se produzca algo. Entonces, estamos ganando tiempo al tiempo, porque yo decía eso antes en la introducción. Carlos, una semana más, una semana menos para la hora H. Rico, ¿usted conoce algún país, dígame alguno, que haya conseguido la independencia sin muertos? Ninguno. Incluida la India, ninguno. La isla de Gandhi, ninguno. Bosnia, Herzegovina. Yo he sido un poquito más sutil en lo que acabo de decir, pero estoy de acuerdo con usted. Entonces, incluso ahora mismo en las repúblicas socialistas soviéticas, que se llamaban así, en ruso lo sé decir, creo que es lo único que sé decir, Gamberro y Soju Republic Socialist Soviet. Bueno, pues se están produciendo esos problemas y se están produciendo muertes. Y hay otras repúblicas que también quieren separarse entonces, si se quiere llevar una independencia, o si de verdad en Cataluña, yo creo que no se puede pegar este acelerón por una de las partes, porque, como usted dice, el choque de trenes es inevitable y es lo que precisamente los más nacionalistas están buscando, que haya muertos para sublevar a todo un pueblo y volver aquí y nadie quiere ser culpable de la chispa de 1714, claro. Porque aquello fue una cuestión de Barcelona, no de toda Cataluña. Efectivamente. A ver si estudiamos la historia. Mira, yo tengo una tesis y es que los medios de comunicación nos encanta este tipo de debates. Porque llevamos ya, cuando no es corrupción es Cataluña y cuando no es Cataluña viene a ser algo similar. Hemos presionado nosotros al gobierno, al fiscal general del Estado, a que ¿qué va a hacer? ¿Y qué van a hacer ustedes? Sí. Y desde el minuto antes de abrirse las urnas, o las supuestas urnas estas de cartón, yo creo que la justicia debe actuar, pero los medios tenemos que empezar a respetar los tiempos y los pasos. Y desde el minuto 1 estamos agobiando a un estamento como es la Fiscal General del Estado, la Fiscalía. Por lo tanto, yo creo que hay que poner un poco de coherencia en todo esto. Y los medios deberían de aprender. Y creo que eso debéis de ser los profesores de periodismo en la universidad, en que hay que respetar también la independencia judicial y no se puede ingerir desde el punto de vista periodístico. Dicho esto, estoy de acuerdo con Carlos también que estamos todos evitando a ver quién es el que le prende fuego, porque la leña está, la gasolina hace falta que alguien saque un mechero o una cerilla para prenderle fuego. Esto al final lo que va a conseguir, si la querella sale adelante como parece ser, que lo que pretende más y lo que pretenden los independentistas es que los pongamos como víctimas. Eso va a encender más a los catalanes. ¿Veis cómo hasta la Fiscalía viene a por nosotros? El gobierno presiona para que vengan a por nosotros. Yo creo que eso va a incidir más espero que no ocurra, en esta franja o en esta rotura que se vislumbra al final.
Pero yo es que después del ridículo más absoluto que ha hecho el señor Mas y todos los nacionalistas, con el índice de votos, con las personas que han ido a manifestar su intención de independencia, cuanto menos importancia le demos a eso, yo creo que mucho mejor. Dos cosas solo. Preguntarle al señor Fabra cuándo estará el candidato en Alicante o en la provincia es agobiar. Yo considero que sí. Tratar de preguntar cuál es un calendario para conocer cómo van a ser los pasos con los que se van a desarrollar los hechos es agobiar. Un principio básico de las noticias es decir lo que está ocurriendo. Lo otro es ser futurible o ser un gurú del futuro. Preguntando, evidentemente. Luego tendremos que preguntar para informar. Cuando hay un atentado, o cuando había, afortunadamente, porque hace años ya que no hay, un atentado de ETA, se informaba. Sí. La misma razón hay para, en una situación de estas características, también mira, yo informar. Lo que acabo de decir, que el ciudadano tenga la idea y las bases y los fundamentos para luego sacar la conclusión que quiera y la opinión que quiera. Por supuesto. Pero no informar... No se trata del no informar. No, es que no es la cuestión de informar o no informar. Es que ha quedado como tú pregúntale al ciudadano si le importa muchísimo que el fiscal general ponga una querella contra el gobierno. Entonces, ahí a lo mejor te daría la razón. Preguntarle al ciudadano si lo que le preocupa es ¿va a poner el fiscal general del Estado una querella contra Mas? Preguntarlo. Pero eso a no ver, es... ¿qué porcentaje de ciudadanos está que no duerme porque el fiscal no ponga una querella? Opino algo sobre lo de Cataluña y ya y me quité la palabra. Yo creo que sí que le preocupa al ciudadano lo de la querella, sinceramente. Es decir, empieza a haber una preocupación porque lo que no puede ser es que aquí haya un tipo determinado de gente que están en política, que ocupan cargos de primera línea y que incumplen la ley cuando le viene en gana. A mí lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho el fiscal general del Estado, será chispa o no será chispa, o será aprender lo que sea, pero me parece perfecto. Es decir, aquí vamos a hacer que se cumplan las leyes. Correcto. Vamos a hablar claro. Y si hay un señor que ha incumplido las leyes voluntariamente, a conciencia, de forma además alevosa, pues vamos a ir contra él. Así de claro, es que lo ha hecho con alevosía. Otra cosa, lo que sí que es criticable al fiscal general, es que no actúan incluso de forma preventiva. Y oigan, mire usted, cautelarmente voy a iniciar acciones para que esa farsa, ese esperpento de pseudo referéndum que se ha hecho, se pudiera prohibir. Este señor ha incumplido la ley, este señor ha incurrido en delito, que se aplique la pena y que se aplique, que se le aplique una pena y que por supuesto tenga un proceso ad hoc para ver si es inocente o culpable. Y después la pena, obviamente. Como se haría con cualquier ciudadano. Lo que no puede ser que cualquier ciudadano cometa una infracción y la ley es durísima con esa persona y que haya una casta, entre comillas, política que puede hacer lo que le venga de gana. O sea, 10 para mí por el fiscal general del Estado, que por supuesto coincido con Pedro Nuño, estoy completamente de acuerdo con él. Sobraba con que se hubiera personado en autos, porque hay una querella interpuesta. Pero me parece perfecto para la galería. A ver, yo creo que a mi directo contertulio le puede la política más que el periodismo, aunque he hablado primero Si hubiéramos esperado a que el señor Nixon hubiera dicho presento mi dimisión, pues ¿para qué queremos al Washington Post y al New York Times, no? Si hubiéramos esperado, lo digo porque fue un amigo suyo y mío fenecido, a que la policía nos hubiera dicho que las 6 Zavala estaban en Alicante, pues aquel señor Tirso pues no tenía que haber escrito nada. Es decir, los periodistas, claro que nos tenemos que adelantar a la noticia porque es la gente lo que nos pide. Y media España nos está pidiendo, menos Cataluña, que veamos por qué el señor Rajoy está tan irresoluto. Y el señor Rajoy ha dicho, yo llevo mis tiempos, hablo con el fiscal general y no he metido a la Guardia Civil a quitar las urnas ni he obligado a los mozos ese día. Por lo tanto, claro que los periódicos tenemos que informar. Y luego, por supuesto, los periódicos, igual que ahora mismo estamos aquí, periodistas y juristas también, y empresarios, pues tenemos nuestros asesores que opinan, ¿no? Y catedráticos, hablo de periódicos como el mío, El País y tal, incluso en Información de Alicante hay catedráticos en Derecho que están continuamente opinando sobre determinados temas, e incluso jueces, que muchas veces no debían de hacerlo. Eso por una parte. Pero por otra parte, y esto yo creo que también es básico, en la prensa, hablo en la prensa libre, los posicionamientos de los periódicos y de cada medio son de acuerdo con unos patrones del señor que los paga.
Y hay una libertad de prensa y una libertad de periodismo. Pero claro, obviamente si yo entro a trabajar en ABC, sé que no puedo decir que la infanta Cristina baila sevillanas, porque a lo mejor no le sienta bien, y sin embargo en el mundo lo puedo decir. Eso no quiere decir no que cuando haya que informar... No te contradigas, te estás contradiciendo. Es que hay libertad de prensa y sin embargo ya me estás diciendo que hay editoriales distintas. Me estás diciendo que los periódicos están politizados. ¿Lo estás diciendo? ¿Lo ha dicho él? No, lo que está diciendo eso lo he dicho yo. Y se lo voy a hacer para que usted lo entienda. No lo he dicho yo. El señor Washington Post toda la vida ha sido republicano. Sí. New York Times ha sido toda la vida demócrata. Pero cuando los dos periódicos tuvieron que atacar a Nixon, o cuando el señor Obama ahora intenta saltarse de alguna manera lo que es la pura democracia a base de decreto, es decir, se vuelve un poco emperador, ambos periódicos van contra él. Es decir, no tiene nada que ver que luego en las elecciones cada uno apoye, sino que en la cotidianidad, por eso se llama periódico, de periodicidad, también como sabe usted se llaman diarios, de diario, en la, digamos la verdad sobre lo que pasa. Luego editorialmente nos podemos pronunciar, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón, como dice nuestro amigo periodista, o la diga su barquero. ¿Sí o no? Depende de quién la firme. Claro, entonces, ¿no hay libertad de prensa o no hay prensa? Yo quería decir tres cosas, con vuestro permiso. Y rogándole disculpas al presentador por mi intervención del otro día, aunque es sincera, maleducada. Momento raca, mira que sincera, manipulada. Creo que ha sido muy mal. Claro. Venga, va, Carlos. Yo creo que el periodista honrado, esté en el medio donde esté, debe de expresar lo que piensa de verdad y no escribir para el medio, sino lo que piensa con él. Primer lugar. Y eso no es de mí, sino del maestro de los periodistas. ¿Usted está hablando de información o de opinión? Son dos cosas distintas. De opinión. Estoy hablando de opinión. Déjeme usted terminar, por favor. De opinión. Le dejo otro, y lo sí, es de opinión. ¿Tenemos que dialogar o no? Muy bueno, César, muy bueno. Hablo de opinión, en primer lugar. Evidentemente, en un país como el nuestro, en otros países, el lío vende. En tercer lugar, creo que es verdad que comentar antes vale la pena, porque el que va a tomar una decisión tiene que reflexionar, y si no hiciéramos eso muchas veces se harían casicadas y estaríamos ante hechos consumados que se evitan precisamente por anticiparnos en nuestra opinión. Porque yo creo que eso vale y el político no es tonto. Y en cuarto lugar, sí que es cierto que para los temas importantes yo hago una cita más o menos de lo que decía Michel Rocard cuando tuvo que negociar en Francia con terroristas en los departamentos de ultramar, que dicen ellos, y de esto, decía que cuando un tema es muy importante, allí no levanta el culo nadie de la silla hasta que se llegue a un acuerdo, porque en el momento que sales por la puerta y lo comunica a alguien, ya se ha roto el acuerdo porque se lía. Es decir, que la mezcla de todo eso es el sistema democrático, que es difícil de cerrar porque como es democrático, y hay bueno y malo en todo. Pero esencialmente yo creo que en el medio donde se esté, y es lo que he hecho en falta algunas veces, es que el periodista, que vale muchísimo, no dice lo que piensa, ni escribe lo que piensa, sino a favor de quien le paga. Un segundito. Vamos a ver un momento, nada, 3 segundos, la portada del ABC, la portada del País y la portada del Mundo, ¿vale? Las vemos otra vez y ya zanjamos el tema este. Aquí tenemos 3 noticias. El 9N, Israel y la educación, ¿correcto? Vale. Otra portada, El Mundo. Tenemos el 9N. Tenemos el tema del alcalde de Barcelona y el tema de las tarjetas Black. ¿Cuál se repite de los 3? Uno. La tercera portada, El País, el fiscal general 9N, Errejón y Obama. De las 4 noticias, ¿cuál se repite? Una. Es decir, la valoración de cada medio es lo que cuenta a la hora de también informar sobre la realidad y las cosas que pasan, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que se ha hecho aquí. En cuanto al medio de comunicación sí que había, y esto hay que reconocerlo, había una presión sobre el gobierno por si decía que no actuaba. Y luego toda la prensa, desde el centro izquierda a la prensa de derechas, sí que estaba presionando como diciendo, oiga, usted tiene que hacer algo, correcto, la Fiscalía tiene que hacer algo. Ahora esto respondía... Yo estoy diciendo que no tenía que hacer nada. Perdona, respondía a una preocupación ciudadana. Es que ya el ciudadano alucina que aquí haya gente que puede hacer lo que quiera, como reyes de taifas, sí, pero reyes absolutos. Es decir, que pueden hacer lo que quieran, que no pasa nada. Más puede hacer lo que le dé la gana de vuestro partido. Monago, por dar unas explicaciones de lo más absurdas en cuanto a sus viajes, y no pasa nada, y no ocurre jamás nada. Y la gente ya está harta. Y si Monago, un segundo. Si Monago y más, por ejemplo, hubieran dicho que este domingo
se iban con las familias de campo a pasar el día al campo. ¿Es una actividad privada? No, claro. ¿Hubiera suscitado algún interés? No. No. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de Monago depende con quién se fuera. Suscita más interés averiguar realmente qué hay detrás de los viajes de Monago y qué había detrás y cómo iba a acabar todo lo del 9N. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué es más importante y suscita más interés una cosa que otra? Por supuesto. También hay una cosa que es evidente, que en este país han pasado muchas cosas. Yo recuerdo en el tema de los viajes, hace muchísimos años, yo creo que en la primera legislatura, un senador y no del Partido Popular se descubrió que el que viajaba con los billetes del Senado era su hermano y no era él. Aquí en Alicante. Y no pasó nada y se ha ido abusando regularmente. ¿Qué pasa? Como cuando las cosas se hacen mal, siempre a alguien con perdón le toca a la China. Cuando llega el momento donde el límite llega y a partir de eso dice, mira, ya la gota que se devuelve el vaso, ¿tiene la culpa la gota? Pues el vaso ya estaba lleno, pero es esa gota. Y es bueno que es necesario regularmente que el sistema se depure, porque el sistema debe ser como un cuerpo. Al senador al que usted se refiere tiene nombres y apellidos. No quiero decir pues yo lo voy a poner. Yo no voy a poner. Se llama Ángel Franco y era su hermano, que estaba más loco que un cencerro, que desgraciadamente... No, yo no quisiera emplear nombres, por favor. Yo se lo voy a decir. Utilizaba la tarjeta de su hermano para hacer viajes. Y aquel que estaba de encerrar... Yo no quiero... Es un tema lamentable que no quiero comentar aquí todo el personal. Como usted dice que los periodistas tenemos que decir, pues mire usted, esto es lo que hace un periodista, decir con nombres y señales, y ahí está, que si alguien se quiere creer. El escándalo se armó, lo sacamos los periódicos en aquel momento, tanto La Verdad como La Información, y era el hermano el que viajaba en nombre y lo detuvieron en un aeropuerto, y el hermano tuvo que ir a recuperarlo. Entonces, sí que se han hecho ese tipo de viajes. No quiero decir que Ángel Franco los hiciera. No, por supuesto, por eso yo no quiero mencionar a nadie. Ahora, yo le recuerdo a usted lo que decía el famoso político valenciano. Digo político porque tenía dos facetas, una de político como republicano y otra como escritor, Blasco Ibáñez. Dice, los políticos pueden tener queridas, las queridas no pueden tener políticos. Claro, estamos en este sentido en lo de Extremadura. Si este señor se ha echado novia en Extremadura, por lo que está verdaderamente fastidiado es porque la señora esposa y los hijos pues pasan la vergüenza de que... Porque eso, en Estados Unidos, se permite que uno pueda tener cuando quiera un divorcio, divorciarse de una señora, de otro, que tenga una señora espectacular. Lo que no se permite son las traiciones, y eso fue precisamente a Clinton lo que le costó la historia con su famosa becaria. Es decir, y en España no, en España somos más liberales con lo de la bragueta. Ahora bien, la bragueta que se la pague cada cual. En Francia pasaba lo mismo y hasta que se ha terminado de pasar el secreto que había ahí. Sin desviarme del tema, creo que de todas maneras, esta señora conocía muy bien los gustos sexuales del PP, ¿no? Porque los dos amigos que tenía... No lo sé, yo no estaba, Pedro. ¿Qué más hubiera querido usted? ¿Cómo estás hoy, Pedro? Puntualizar lo que he dicho de los medios porque mi amigo César se ha sentido un poco molesto. O lo he sentido así. No. Pero no me podréis negar ni vosotros, ni nadie que nos esté oyendo, que la presión mediática modifica muchas de las decisiones que se van a tomar. Sí, lo acabo yo de decir. Carlos, yo lo he dicho. Y te voy a poner un caso de esta semana. El tercer grado de Matas. Sí. Si no hay presión mediática, Matas sigue con el tercer grado. Incluso en el auto el juez dice que le quita el tercer grado. Ejemplarizar. Para que sea un tema un poco ejemplarizante y por la presión mediática. Lo dice el propio juez en el auto. Lo dice con claridad. Bueno, aberrante a nivel jurídico. ¿Hemos terminado ya este tema? Sí. Vale, vamos a avanzar, ¿no? Porque tengo más vídeos. Ha estado Estamos aquí a trompiconado, toda la madrugada trabajando el equipo de producción del programa, preparando vídeos. Por cierto, no le hemos deseado a nuestro querido amigo Blas de Peñas Gómez Cuartero. Es verdad. Una pronta mejora. He dicho que le sustituía. Sí, a ver. Sí, es verdad. Quien quiera mandarle un saludo, decimos dónde está. Pero que no colapse. ¿Dónde está? En el hospital de San Juan, el Hospital Universitario de San Juan. Sí, no asustéis. Problema respiratorio, pero vale, pero yo lo he visto muy tranquilo. No está estresado, no es un hombre estresado. No, pero tuvo constipado. Bueno, pues no sé. Y la verdad, que no hay que jugar con esas cosas. Pues desde aquí, de verdad, abrazo, perdón, Blas, porque la idea era hacer esto al principio del programa. Gracias, Pedro. Hospital Universitario de San Juan, Blas de Peñas. Todo el que quiera personalmente
expresarle su ánimo y darle su ánimo, pues ahí está. Nosotros, mientras tanto, aquí intentando contarle lo que trae la jornada. Lo que decía yo sobre los vídeos, vamos a ver uno de Mariano Rajoy, Alicia Sánchez Camacho y nuevamente Susana Díaz, que tiene una teoría muy particular de cómo tendría el gobierno que actuar ante toda la realidad de Cataluña. Vamos a ver los vídeos. Juan, primero vamos a ver el de Rajoy, a continuación los vamos a poner todos, si se puede, uno detrás de otro, ¿vale? Rajoy, Camacho y Susana Díaz. Vamos a ver. Rajoy ha anunciado que visitará Cataluña para defender los derechos de los catalanes. Desde el Partido Popular, Carlos Floriano ha avanzado que no dirá nada muy alejado del discurso que ha mantenido hasta el momento. Va a volver a ir para fijar su posición, que no se modifica, no es muy distinta a la que ha venido manteniendo desde el mismo momento en el que el señor Mas anunció la celebración de una consulta, de un referéndum, en la que el presidente Rajoy dijo ese referéndum no se va a celebrar. Desde Convergencia Democrática de Cataluña han avisado al presidente del Gobierno de que lo único que esperan de su visita a Cataluña es que permita la consulta definitiva para que los catalanes puedan decidir su futuro. Entendemos que el diálogo siempre es positivo, pero desde Convergencia Democrática no vamos a renunciar a nuestra hoja de ruta, y nuestra hoja de ruta pasa por poder realizar una consulta definitiva. Desde el PSOE, Pedro Sánchez plantea una reforma constitucional, pero no para saciar la sed independentista. Es la mejor manera de hacer frente a quienes quieren romper el pacto constitucional de 78. Claramente, si hay algo que une a Mas y a Pablo Iglesias, es que quieren romper con la Constitución del 78. Algo que desde el PP Floriano cuestiona, ya que considera que el PSOE con esta reforma pretende arreglar sus problemas con el PSC y por este motivo les piden. Lo que sí nos gustaría es que quien la proponga nos diga los objetivos que tiene, qué es lo que hay que reformar para conseguir esos objetivos y luego buscar el consenso. Pero desde el PSOE tienen claro los puntos que quieren reformar. Reconocer dentro de la Constitución española derechos que en el 78 no existían, pero porque la sociedad española y la sociedad europea no estaba en esos ámbitos de desarrollo. Aún así, desde el Partido Popular se ha pedido que se concrete más la reforma para conseguir el máximo consenso posible de los grupos en el Parlamento. Yo creo que la invitación al presidente del Gobierno hecha por el señor Homs pues no son las formas. Yo creo que el presidente del Gobierno de España ha escuchado siempre a todos los presidentes autonómicos cuando en el marco de la Constitución, en el marco de la legalidad y en el marco de la lealtad se actúa en representación de todos los catalanes. Y yo lo que sí estoy convencida es que el presidente del Gobierno de España escuchará al presidente Mas si viene a hablar en nombre de los 7,5 millones de catalanes y hablar de cosas posibles y de cosas que se puedan decidir y dialogar en el marco de la Constitución. Si lo que viene es a plantear pues cosas imposibles, cosas que ya la democracia española ha dicho que no, como el 8 de abril dijo el Congreso de los Diputados que no se podían hacer referéndums en comunidades autónomas, a mí me sorprende que al señor Artur Mas le guste más lo que dice la gente en la calle que lo que dice el pueblo español en el Congreso de los Diputados el día 8 de abril. Yo creo que debería hacérselo mirar, debería reflexionar sobre eso, porque si ahora pesa la calle y no pesa la democracia representativa de todos los españoles, incluida la mayoría de los representantes catalanes, que ya dijeron que las comunidades autónomas no pueden hacer referéndums, yo creo que ya está todo contestado. Mire, llevo días pidiendo que se sea respetuosa con la actitud de los fiscales, pero yo creo que la salida que en estos momentos tiene que liderar el presidente del Gobierno es la de la concordia, la del diálogo y la del acuerdo. España está en un momento muy delicado, muy complicado. Y si no somos capaces de estar a la altura del momento histórico, los problemas se van a ir agravando aún más. Y lamento que el presidente del Gobierno no aproveche la oportunidad que le ha brindado el Partido Socialista de abrir el diálogo, de abrir el entendimiento, de abrir esa ponencia que yo espero que sí abra de la Comisión Constitucional y seamos capaces de encontrar un proyecto común, un proyecto de convivencia para los próximos 30 años que este país merece y que los españoles demandan. Bueno, a ver, porque son muchas cosas las que hemos visto y tenemos que analizarlas. Carlos. Como es 1 minuto y medio, muy simple. En ningún país del mundo se podría tolerar que salga un portavoz del gobierno que sea y salga con la bandera de Cataluña en particular y la bandera europea. Y no está la bandera española.
Es la provocación permanente, el no reconocimiento, el no respeto de la Constitución desde su primer artículo. Permanentemente la provocación. Y si es al revés, imagínese usted que una autonomía socialista, una autonomía del Partido Popular, sacase la bandera sin poner la bandera española. ¿Qué se estaría diciendo permanentemente? Un Estado dentro del Estado, ya evidentemente la provocación permanente es imposible. Por eso yo al Partido Socialista le haría dos simples preguntas, nada más. A mí me parece que en este caso hay que apoyar lo que está haciendo el gobierno, que el gobierno se ha equivocado por inactividad, yo creo, y ahora sí que es cierto que está yendo a Cataluña. El gobierno va a empezar a ir a Cataluña porque entiende que hay que hablar. Hay que hablar y tienen que negociar. Lo que sí que está claro es que después de esta crisis las cosas no van a quedar igual. Es decir, se va a tener que reformar. Eso además creo que lo dijo Luis Mariansón. Es decir, que se tenía que llegar a otro consenso en Cataluña. No estamos en el 78, estamos en 2014. Son muchos años ya, bueno, de que el Estado haga dejación de sus funciones en Cataluña y haya permitido incluso una educación con inmersión lingüística, una educación donde se enseña a los críos pues que la guerra de sucesión fue una guerra casi de invasión de Cataluña, lo cual es incierto. Y bueno, pues aquellos polvos trajeron estos lodos. Entiendo que es más que correcto, desde luego, lo que sí que está haciendo Rajoy, que es hablar. Y lo que sí que ahí hay que hacer una crítica al Partido Socialista, una crítica. No se puede plantear un acuerdo diciendo Estado federal, como si el Estado federal fuera la solución a algo. Es que estos señores no quieren Estado federal, quieren independencia. Sí. Con lo cual, ¿qué más da Estado federal que no Estado federal? Cuando además aquí las autonomías tienen un poder más amplio que la mayoría de Estados federales de la Tierra, por no decir todo. Con lo cual, ¿para qué por esa cuestión semántica vamos a cambiar el nombre? He llegado al minuto y medio, me callo. Estuvo muy bien. Antes le quería decir a mi amigo Rico que una cosa, la información es sagrada y la opinión es libre. Esto es un precepto del periodismo por donde se empieza. Ya mi amigo, el político... Lo comparto total, Te lo he dicho que lo compartía total. Good news, no news, ¿no? Lo dicen los americanos. Buena noticia, no noticia. Dentro de poco aquí en España sí. Los políticos para pagarnos los anuncios de en España sí, la buena noticia es la noticia ya. Para que nos pongamos como ¿A dónde habremos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? El señor, y hablando para que vean que no estoy contra el PP en este caso, el señor Rajoy estuvo muy bien cuando le dijo al señor Sánchez: oiga, no me haga usted eslóganes y deme propuestas concretas. Obviamente, claro, el otro se dedica a dispararle a porque lo que intenta es hacerse famoso y conocido entre la sociedad española. Y Rajoy dice: oiga, si tienen nuestras autonomías mucho más federalismo que incluso asimétrico que cualquiera de los países federales. Sí. Y también recuerdo que más asimétrico imposible. Cuidado, desde George Washington y Franklin, el del pararrayos, que también era político, no se ha cambiado. Por eso era político. Efectivamente. La Constitución inglesa desde Cromwell no se ha cambiado. Y la Constitución alemana se cambió por un momento con Hitler, gracias a, que diría un cristiano, a Dios. Pues el señor Hitler perdió la guerra y tienen una Constitución, la Constitución francesa, desde que le cortaron la cabeza a Robespierre y se hizo una reforma de la Duma, pues tampoco se ha cambiado muchas veces. Ha habido 5 repúblicas. Conozco la historia francesa también como usted, y la literatura francesa. Mejor, porque usted es más prestigioso que Entonces, pero tengamos en cuenta que todo responde a la famosa Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué hicieron los enciclopedistas? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Totalmente. Vale. Entonces, y acabo. ¿Que hay que reformar la Constitución? Sí. Puede reformarse, pero preguntaría yo, ¿para qué? No para dar la respuesta para este caso, pero... Coincido con Pedro al 100%. La Constitución tiene relativamente joven, y lo que decía, tenemos constituciones mucho más antiguas que no se han modificado. Hay reformas puntuales. Excepto cosas puntuales. Vale. Pero basar todo el problema de Cataluña en que necesitamos una reforma de la Constitución me parece simplificar demasiado el problema. Y bien es cierto que el Partido Popular tiene una papeleta muy difícil de manejar, muy complicada. Son muchas las recetas que ponemos todos sobre la mesa para solucionar el problema de Cataluña. Y yo creo que el señor Rajoy tiene un problema muy serio. Yo creo que de todos los problemas que se plantean actualmente políticamente, el de Cataluña es un problema con una difícil solución y que además se ha generado un caldo de cultivo, como decía José María, que
llevan 15 o 20 años fomentando dentro de la quizás el sector más importante, que es el educativo, formando a los chicos en que hemos sido invadidos por España y por todo el mundo, desde la guerra de sucesión en adelante. Y por lo tanto, la juventud, sobre todo catalana, tiene un concepto de España, pues eso, que vienen a quitarnos ese poder o esa libertad que necesitamos. Entonces, cuando la juventud, que solemos ser los más revolucionarios, tenemos esos conceptos, difícilmente puedes parar movimientos de este calibre. Me quedan 3 minutos. ¿Me das a mí 50 segundos de este minuto? Para dárselos a alguien o repartirlos. Lo digo. Cerramos este tema, hago una puntualización pausa, sobre lo que se ha dicho. ¿Vale? ¿Pero os parece? Sí. Cerramos ya esta cuestión. Perfecto. Hacemos una pausa, descansamos y a la vuelta la televisión de Rus, Ignacio Blanco, portadas locales y cosas de esas. Yo creo que el gran error, termino en 3 segundos. Sí, se me ha cedido 3 segundos. Yo creo que aquí el gran error de luego fue el estatuto de Zapatero. Es decir, ese estatuto, aceptar el estatuto, que venga, que además ya hay un clamor y hay una unanimidad en España de que ese fue el gran error. Ese y después la reacción de la derecha, no política, sí social, de aquel boicot a productos catalanes y tal, que ha generado una acción-reacción. Esto es un grave problema. De luego, claro, no sale gratis tener un presidente como Zapatero, todo hay que decirlo. Y el problema catalán, con todos los errores que se han cometido en estos 30 y tantos años, sería otro de no haber tenido un señor como Rodríguez Zapatero en el gobierno. Y 15 segundos. Yo creo que a Pedro Sánchez también le tenemos que ayudar, porque él también tiene un papelón dentro del Partido Socialista, enorme. El otro día hablé por teléfono con un conseller que era amigo y le pregunté qué pasaría si durante 5 años abrimos institutos en lengua castellana, explicamos la historia tal como la entendemos en España y dentro de 5 años votamos a ver quién lleva, y además ponemos una televisión en castellano en Barcelona, extendida por toda la Comunidad Valenciana. ¿Y sabes lo que me contestó? Pasaría igual que en vosotros, el País Valenciano. Creo que la contestación está más que clara. Es decir, aquí convivimos perfectamente. Yo hablo tanto valenciano como catalán, como castellano, con todos mis amigos, sean de un sitio o de otro, de una textura a otra. Tenemos institutos en valenciano, por ejemplo en Alcoy hay muchos más que en castellano, al revés en Orihuela hay muchos más en castellano y no ha habido ningún problema lingüístico. La lingüística o la lengua, en este caso, se utiliza como arma política. Vale, hacemos una pausa, bebemos un poquito de agua y regresamos ya con una visión mucho más regional, provincial y local. Aunque esté incorrecto, en todos los trabajos se fuma, ¿no? Es incorrecto. La pausita con el agua, que no sabe usted lo sana que es eso, hasta ahora mismo. Terminamos movimiento.
Continuamos las 9:08. Dejamos atrás ya lo que sería la página de carácter nacional. Nos venimos ya más a lo local. Vamos a hacer igual que antes, un repaso primeramente a cómo están las portadas de los periódicos. Tenemos que ver El Mediterráneo, La Verdad y El Información. Empezamos por Castellón, si podemos, con El Mediterráneo y vamos así haciendo el repaso a toda la Comunidad Valenciana. Bien, ahí lo tenemos. El puerto de Castellón, que si acaso puede entroncar con el puerto de Alicante, y lo comentamos también la situación aquí en Alicante, si queréis. El puerto de Castellón crece más que el resto de España. Posturas de máximos en el Azulejo, y el fiscal general logra los avales para presentar una querella a más. ¿Se pueden hacer comparaciones entre el puerto de Castellón y el puerto de Alicante? Hombre, la primera comparación es que el señor Ripoll y el señor Valenciano se van a hacer puñetas, pero ya. Nosotros, el Mundo, hemos tenido la documentación. A mí me llegó toda esa documentación y la llevé al periódico, la hemos ido desgranando, sobre la cacicada que se ha hecho con la discoteca en el puerto de Alicante. En el puerto de Valencia
ya ha habido con la terminal de contenedores más de una cosa que suena muy mal, aparte de que también está imputado el presidente del puerto. Es más, creo que en Alicante habrá pronto una sucesión en el cargo por parte del señor Heleno, que por cierto fue el jefe del puerto de Alicante por OHL, porque el puerto de Alicante, el muelle que se debía de llamar Príncipe de Asturias, es decir, el de Poniente, lo hizo precisamente OHL a través de otra de sus empresas. Digo lo cual, y acabo enseguida. Si luego hacemos más tertulia. Claro. Eso es un cargo que se ha dado de alguna forma política, no técnica, por eso ahora el director del puerto de Alicante será un técnico que sí que es especialista en puertos y caminos, y el de Valencia también están buscando a alguien de perfil técnico, que creo, y acabo, que es lo que el PP debía haber hecho con este tipo de cargos, poner a técnicos y no a políticos. Carlos. No, comparto totalmente lo de Pedro. Yo creo que se ha intentado poner en todos los puestos a políticos y eso no puede ser. Yo creo que son muy importantes estamentos económicos como para que tienen que ser gestionados por profesionales. Independientemente de escándalos, no escándalos. Al final yo creo que hay que profesionalizar y pasa esto. Y pasa en la empresa y pasa en la política, evidentemente. Los cargos tienen que ocuparlos los buenos profesionales, los que saben de qué va, indiscutiblemente. Independientemente que es verdad que cuando uno preside algo hay un equipo de técnicos suficientes como para que puedan asesorar bien, ¿no? Pero en general, siempre que se pueda profesionalizar, se debe de profesionalizar. Y en temas tan importantes como son las infraestructuras. Es que una infraestructura bien llevada origina mucho beneficio para la propia infraestructura, pero para el resto de la población, lo que puede representar para Alicante un buen puerto gestionado, Valencia un buen puerto gestionado, Castellón un buen puerto gestionado. Es que eso traduce inmediatamente en más riqueza, por eso hay que profesionalizar. José María. Yo creo que es una buena noticia en principio, que es decir que un puerto crezca a ese nivel dentro de la Comunidad Valenciana. Es buenísima noticia. Es una buena noticia, que si está funcionando bien, ha habido una buena gestión y tal. Lo que tú, además, César, me parece que cuando nos has dado la palabra en este caso, lo has apuntado bien, Puerto Castellón, Puerto de Alicante. Es decir, ¿por qué el Puerto de Alicante no sigue ese ritmo? Tú hay que decirlo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente yo entiendo que desde este gobierno, del gobierno del señor Fabra, se ha beneficiado absolutamente a ese puerto frente al Puerto de Alicante. Cuando el Puerto de Alicante era lo que era, no nos engañemos. Las características, además, con todo el cariño del mundo hacia él, ¿no?, del presidente del puerto, hace que no pueda ser una persona ni mínimamente, del Puerto de Alicante me refiero, reivindicativa frente a Valencia, porque todos sabemos que está con un pie en la calle, pese a que es una persona muy válida desde el punto de vista de la gestión. O sea que a pocos gestores tan válidos como él se podía nombrar para dirigir el Puerto de Alicante, todo hay que decirlo. Pero sí que es cierto, yo me alegro por Castellón, lo que siento es que desde el gobierno popular de la Generalitat, como siempre, se esté arrinconando a Alicante. Eso es un hecho. Y además, lo que también es curioso, y ya termino, es lo poco reivindicativo que es el político del Partido Popular de Alicante. Hablábamos del actual presidente del puerto, cuando el presidente del puerto era presidente de la Diputación y era presidente del partido a nivel provincial. Esto no se hubiera producido, sí que hubiera habido inmediatamente una reivindicación. Ese poder alicantino que existió, y yo no estoy aquí defendiendo a Joaquín Ripoll en absoluto, del punto de vista, si ahora está metido, está encausado, pues él que se defienda y que consiga las soluciones o no. Pero desde el punto de vista político, sí que es cierto que con él se consiguió un poder alicantino y un poder de reivindicación frente a Valencia. Y entiendo que si él hubiera estado en la Diputación, esto no hubiera ocurrido. Quiero decir, que la diferencia entre Puerto Castellón y la Alicante no hubiera sido la misma. Yo no estoy de acuerdo. A ver, Alejandro, yo creo que primero Alejandro y ya. Un segundo, sí, Pedro, 10 segundos. Termina Alejandro de hacer la exposición de la mesa y luego ya abrimos el debate. Yo voy a ceñir estrictamente a la noticia. El Puerto de Castellón crece más que el resto de España. Evidentemente crece en lo que hablamos de mercancías. El Puerto de Alicante, ¿a qué aspira? ¿A crecer el número de pasajeros para recibir más barcos, o aspiramos también a ser un potencial en la exportación e importación de mercancías? Esa sería la primera pregunta. Segunda, la parte positiva es que si crece Castellón es que hay un cambio de tendencia y estamos mejorando en exportaciones. De hecho, la Comunidad Valenciana ha sido la que ha triplicado con el resto de España las exportaciones en estos últimos trimestres.
Respecto a las tasas, pues estamos en lo mismo. A lo mejor Castellón tiene otro sistema de tasas más baratas, más económicas, o por lo que fuera, Castellón crece. Y sí que estoy de acuerdo en una cosa con José María. Nos falta poder alicantino en Valencia para reivindicar, quizás no esto, porque yo creo que el puerto, si no me equivoco, depende del Estado, no depende de la autonomía. Por lo tanto, en este caso, creo que poca presión se puede hacer. Pero en otros estamentos sí que podríamos ejercer alguna presión más para reivindicar nuestra postura alicantina. Abrimos la mesa. Bien. Estábamos hablando de que el puerto de Alicante, el muelle, se hace a cambio de dinero con el Estado. Es decir, el nuevo muelle, el muelle importante, porque aquí metieron mano en el otro muelle de Poniente y ahora se está viendo desde el famoso Ángel Cuesta, más conocido por el Tablas en tiempos de los socialistas, y se compró una finca cuando él decía que era un modesto representante que vendía puntillas y cosas así, como mantas no, pero sábanas sí, estoy seguro. Y entonces lo hicieron los socialistas, director del puerto, a un señor cuyos méritos es saber vender mantas y puntillas. Y bueno, se hizo con perfecto palacios. Yo cito nombres y ahí está esto para que se cree quien quiera. Y el buen hombre, pues después de estar en el puerto de Alicante, se compró una finca en Sevilla, como era muy señorito. Y es que, claro, yo creo que los andaluces nacen señoritos, porque ahora con todo lo que estamos viendo con el ERE, al final el que más y el que menos es que le va a la marcha, ¿no? Ahora lo tiene Sato, el puerto, el muelle de Poniente, es decir, la empresa de OHL, que lo ha hecho a cambio de que le den la concesión para explotarlo. Bien. Si no se le da la rebaja de tarifas, no interesa. ¿Por qué? Y me pregunto yo, habiendo menos kilómetros de Madrid, de Albacete, de toda la Mancha, de la Meseta, a Alicante que a Valencia, ¿por qué Valencia tiene el tráfico y Alicante no? Pues porque desde Valencia se ha conseguido que el puerto de Valencia, que hoy compite con el de Barcelona, sea muy fuerte. ¿Qué ha hecho Castellón? Todavía rebajar más para el bajo cabotaje, no el alto cabotaje. Entonces las cosas están más claras que no son por un asilo. Es decir, si nosotros no crecemos, hoy que están transferidas todas las competencias, o casi todas, que antes no, de lo nacional al autonómico, es porque Alicante no tiene ningún peso. Carlos. Yo creo que al final, como pasa todo en los debates y en la vida, yo creo que hay un mix absolutamente de todo. Yo creo que, por eso yo decía que la profesionalidad tiene que ir acompañada por el respaldo político, y si la profesionalidad no existe y todo es política, cualquier bajada de la política lleva la falta de presión profesionalizada, por un lado. En segundo lugar, lo que tú has dicho es cierto. Aquí hubo mucho debate con la ampliación del puerto de Alicante y había un miedo terrible en la ciudad que se transformase en un puerto de mercancía, y eso es el debate hace unos años, y en la prensa estuvo, y elegimos el modelo más turístico, y se aprovecharon ciertos especuladores y ciertos golfos para desarrollar lo que es el puerto de Alicante hoy, con sus ventajas y realmente sus inconvenientes, y lo vivimos en primerísima línea. Y luego, en tercer lugar, hay un tema muy importante, que puertos no puede tener todo el mundo, porque desafortunadamente se ha hecho una redistribución de los puertos importantes. Eso no obvia que en el tema de Castellón, y posiblemente también Alicante, con la profesionalidad y con el esmero debido, teniendo en cuenta que hay una industria local importante, como la de Castellón, extremadamente importante, sí que es una pena de que no tengamos esa capacidad de poder sacarle todavía más fruto a nuestras infraestructuras. Que esa es la obligación de cualquier profesional, no estar ahí para gestionar miseria, sino para encontrar nuevas salidas, aprovechar ese hueco del mercado inmediatamente para rentabilizarlo, aunque sea típico, aunque no sea constante. Lo que decíamos el otro día con el tema, en el debate que tuvimos aquí, en este momento hay que aprovechar que el dólar está bajo, perdón, el euro está bajo para exportar más, pero no se exporta de la noche a la mañana, lo harán las empresas que tienen el producto y la estructura comercial para aprovechar ese momento atípico que se presenta, etcétera, etcétera. Por eso digo que hay que estar, cuando uno es un profesional, tiene que estar permanentemente en la gestión y aprovechando oportunidades. Es un consejo a todo el mundo, es un poquito mi deformación de consultor, no quiero entrar en la polémica política. Se me escucha, dígame usted. Sí.
Don no, Carlos, no me chille. En los años... Que yo no estoy solo. No. Sí, sí. Y además lleva chanclas. Bueno, dígame usted, en los años 60, si el puerto de Alicante no estaba completo de barcos. Mire usted cualquier panorámica de fotos que están hechas. ¿Cuántos barcos tiene hoy el puerto de Alicante? Da pena. El modelo ha cambiado. Y ese que hace el trayecto desde con los turistas desde un muelle a otro, el crucero. En los años 60 había usted el puerto de Tánger, por ejemplo, no habían barcos. Ahora está repleto porque Tánger, el puerto de Tánger... Mire, hasta una cosa curiosa, hasta la famosa Generalitat de Cataluña ha invertido en el puerto de Tánger como puerto ya de presente y de futuro en el Mediterráneo. Han invertido allí. Es decir que la redistribución de puertos ha realmente cambiado. Tienen razón ustedes, yo lo único que estoy diciendo es que es complejo en este momento el tema portuario, y que necesita, cuando más complejo es, mejores profesionales del sector y estar dedicado en cuerpo y alma todos los días a tu función de negocio, no a la función política, que quieras que nos distrae y eres más frágil, independientemente de la necesidad del apoyo político que tenemos en Alicante, indiscutiblemente, es apoyo político también. No me digan que no podemos estar pendientes siempre del poder político y de las subvenciones. Este país tiene que gestionar mejor. Ya está bien de tanto poder político y tanta subvención. Tenemos que gestionar mejor todos. Independientemente que tiene ustedes razón, creo yo, mi modesta opinión, que políticamente hay que presionar más y que no presionamos lo suficiente. Pero no es todo eso. En este caso no modificaría mucho la cosa. Una cosita simplemente. Yo lo que no entiendo como Alicante, y he hablado con algún amigo y empresario que exporta o importa mucho, lo traen todo por Valencia, todo. Uno es el motivo por las tasas y otro por la rapidez a la hora de descargar. A mí se me quejan de que aquí cuando le llega un contenedor puntual, si el estibador dice que no, hoy es domingo, hoy no tengo ganas de descargar, mañana lunes vienes a por él. Entonces aquí también, ahí tenemos un problema. Yo no lo conozco, es lo que me dicen, hablo desde el conocimiento, desde el desconocimiento, por si alguno me llama la atención. Pero sí que es cierto que tenemos que vernoslo bien, porque no es posible que Alicante sea una de las provincias más exportadora e importadora. Yo tengo un amigo que trae 30 contenedores mensuales y los está trayendo por Valencia. Y no hay forma de traerlos por Alicante, Alejandro. Es que me sale más económico incluso pagarme el camión que me trae la mercancía hasta Alicante. ¿Por qué? Por las tasas. Porque el servicio no es el mejor. Porque el estibador o quien tenga que descargar, descarga, yo hoy es viernes, mañana es puente, yo no descargo y dice, yo no puedo tener una mercancía 48 horas paralizada en esto. Y luego el tema del control aduanero, no sé si es el mismo aquí que en Valencia. Todo eso hace que muchos exportadores e importadores alicantinos se vayan a Puerto de Valencia. ¿De quién depende eso? Yo no sé si es una cuestión política o una cuestión técnica, pero sí que es cierto que Alicante pierde una oportunidad de oro teniendo una provincia como la que tiene. Pero no es solamente un problema de gestión, Carlos. Pues si fueron, aquí hemos tenido muchos gestores y algunos de lujo. Es decir, estuvo Flores, estuvo Miguel Campoy, que han sido extraordinarios gestores. Desde mi punto de vista, sí, han sido buenos gestores dentro del puerto con buenos equipos. Es decir, hay algo más. Si Alicante logísticamente está más cerca de determinados núcleos industriales que Castellón, si además en teoría las comunicaciones con Alicante hoy son algo mejores que en Castellón, si somos una provincia industrialmente más importante y turísticamente más importante, no tiene sentido que el puerto esté peor, que el puerto tenga menos volumen de negocio. Es decir, cuando eso ocurre es porque ha habido una dirección política que pretende eso. Es decir, hay toda una dirección política, no lo puede basar solo en la gestión. Ha habido muchos gestores, tanto en Castellón como en Alicante, y los de Alicante no eran peores. Hay algo más. Que habrá problemas, por supuesto, de logística interna, es muy probable, pero hay algo más. Es decir, aquí se ha producido durante muchos años, desde Valencia, desde el anterior gobierno a Fabra, una dirección de beneficio a Valencia y Castellón frente a Alicante. Pero en el caso concreto independientemente, yo acabo de decir, que independientemente de que cada territorio, aunque sea del mismo partido, tiene que presionar para defender su territorio dentro de un orden, yo vuelvo a repetir que lo que hay que poner encima de la mesa no sentimientos solamente, sino cosas concretas. ¿Cómo andamos de tasas? ¿Cómo andamos de horarios? ¿Cómo andamos de facilidades? Correcto. ¿Cómo andamos de agilidad? ¿Cómo andamos de servicio? Lo que hacemos en las empresas para darle un buen servicio a mi cliente. ¿Cuál es el problema? Y sentarse. Y si el señor Ripoll no está de acuerdo con lo que está haciendo, que no se quede apalancado detrás de mi tristeza o de mi problema, y que diga, señores, yo mi puerto no lo puedo desarrollar por tasas, por servicio. Oiga, señores sindicatos, vengan para acá. Señores no sé qué, vengan para acá. Señores agentes de aduana, vengan para acá. Vamos a ver qué hacemos para revitalizar eso. Y eso hay que salir para decirlo concretamente. Creo que hay una mezcla, evidentemente, de falta de presión política, de fragilidad política, indiscutible, eso no lo discute nadie, por los motivos que sean, pero también hay un tema de gestión
y de ir a cuestiones técnicas, no solamente política. Todo no es política, por favor, que las empresas vivimos de realidades, de tasas, de rapideces, de que en el último minuto no tenemos la mercancía y necesitamos a alguien que nos lo haga con agilidad para intentar recuperar, porque si por ejemplo perdemos un barco para un día por Canarias, perdemos una semana, sí. y perjudicamos al cliente, o a un país donde no permite la más mínima. Pues oye, si hay que cargar un sábado, un domingo, cuando sea, cargo porque estoy arruinando mi empresa. Esa respuesta del proveedor al cliente es necesaria, no es todo un debate político. Pongamos, por favor, lo que yo modestamente y posiblemente equivocado esté diciendo honestamente, lo pongamos en la mesa y resolvamos problemas profesionales, y los políticos por otro lado. Eso es lo que yo pretendo nada más. 30 segundos y vemos los periódicos. Un puerto, yo me entero, como toda gran empresa de transporte, depende del retorno. Es decir, es cierto que los amigos que decían, oiga, yo sacaría las cosas por Alicante, tenga usted en cuenta que tenemos el mármol, que es importantísimo, y transportar el mármol vale muchísimo dinero, porque usted sabe lo que pesa, que ha estado en Pinoso, aunque luego Novelda se lleve el dinero de Pinoso, ustedes se queden con el coto y Novelda lo pero explote. También saca dinero los zapatos, el juguete, la pequeña industria, tenemos una capacidad exportadora enorme, tan importante como Valencia o más. ¿Por qué no vienen aquí los barcos? Porque no hay retorno. Alfonso X el Sabio, ya que a usted le gusta la historia, nombró Alicante el puerto de Castilla, es decir, el puerto de España, porque entonces Castilla era lo importante, Castilla y León. Y desde entonces fue un puerto importante hasta que los chapuceros de los políticos se pusieron ahí en lugar de los gestores. Cuando ha habido un gestor, y a veces ha habido algún gestor peligroso como Mario Flores, y me voy a explicar por qué. Porque el señor Mario Flores no puede estar de director de un puerto siendo su señora la presidenta de su empresa como consignatario. Que ya vale la cara dura que tienen algunos. Es que aquí hay que contarlo todo. Que usted que hablaba de la honestidad periodística, yo le demuestro. Yo se lo agradezco la valentía periodística que está usted teniendo hoy. Le felicito. No, pero para que vea usted que a mí me parece muy bien que ponga otra cosa que pueda compartir, le felicito. Sabe que en un momento y que aceleró el puerto, estuvo el ingeniero jefe de director del puerto, mientras que nombraban un político y quitaban otro. Entonces parece ser que los políticos lo que tienen que hacer es poner un buen... En la Coca-Cola no puede poner uno a un senador, como no es un empresario, claro. Tienen que poner a un técnico. Sí, señor. Y mientras que un técnico pueda darle explicaciones a las dos soluciones políticas, estaremos llegando a un acuerdo. Alicante no interesa, Alicante se acaba cuando empiezan las autonomías. Bueno, este momento vamos a grabarlo, podrán obtenerlo en la edición que en su momento haremos de los mejores momentos del Despertar DOR. Todos recordarán cómo a las 9:28 del magnífico jueves 20 de noviembre, vaya fecha, Carlos Rico le decía a Pedro Nuño. Estoy de acuerdo con usted, y Pedro Nuño le decía lo mismo a Carlos. El 20 de noviembre es una fecha muy curiosa. Nuestro 20 de noviembre, que le tengo más miedo que un tiro. En el aire queda, si han buscado esta fecha para decir esto. Bueno, tenemos dos portadas más. Vamos allá, Juan, La Verdad. Castro reabre el caso Noos para interrogar a los 15 testigos que ha pedido Grau, y también el presidente de la feria alerta de que peligra la viabilidad de la entidad. Es la portada de hoy de Las Provincias. Tendríamos que ver, si nos da tiempo, La Verdad y la información. Ahí está, La Verdad. Montoro cierra la puerta a la mejora de la financiación autonómica esta legislatura. Hacienda, aquí que hable primero Alejandro. Hacienda confirma que la Comunidad Valenciana no podrá cumplir el exigente objetivo, atención, de déficit fijado para 2014. Montoro dice que no lo cumple la Comunidad Valenciana. Aumentan los insultos y las falsas acusaciones de docentes. Vemos la información y cerramos el repaso de los kioscos. Gracias, Juan. Un informe oficial certifica la gravedad de la economía sumergida en la provincia y hallan una bacteria que combate la caries. Además de la cantera, se cortará
un mes al tráfico desde el lunes para hacer un bulevar. Bueno, tiempo tendremos de llegar ahí. Antes, Alejandro. Financiación, ¿no? Sí. Era a lo que te referías. ¿No cumple la Comunidad Valenciana las expectativas? Bueno, yo creo que eso del déficit al fin y al cabo son cifras, y si no cumplir el déficit supone que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana pueden subsistir mejor, yo estoy de acuerdo con que no se cumpla. Lo diga Europa, lo diga Merkel, lo diga quien lo diga. Por tanto, si el presidente, su prioridad son los ciudadanos y los políticos debemos de demostrar que su prioridad son los ciudadanos, yo no voy a fastidiar más a mis ciudadanos por mucho incumplimiento del déficit que lo haga, que no es ninguna ilegalidad, ¿de acuerdo? Entonces entiendo que eso le permite no cumplirlo. Otra cosa, la repercusión que pueda tener a nivel internacional o político o incluso interno dentro del Partido Popular. Pero si la decisión es no quitar más servicios ni recortar, como es la famosa palabra que estamos utilizando en los últimos años, yo apoyo al 100% al presidente Fabra en ese sentido. Pero sí que quería hacer mención al titular que hablas de que Montoro se niega a cambiar el sistema de financiación autonómica. Como siempre, pues en este caso yo creo que todos los valencianos y especialmente los argentinos, yo estoy decepcionado, muy decepcionado. También es cierto que hay que poner por encima del corazón, hay que poner raciocinio, y repartir miseria en esta época, pues al final creo que no sería una solución. Y creo que el tema de que Cataluña esté en esta situación ha frenado que pudiera haber una modificación del sistema de financiación autonómico, porque si no, me consta que hace un año y medio se hubiera hecho. Pero la deriva nacionalista ha frenado que se modifique el estatuto de la financiación. Es que no se han hecho bien las cosas desde Valencia, no se han hecho bien desde que llegó este señor por arte de birloque al poder autonómico, y lo cierto y verdad es que el modelo de gestión en materia de corrupción ha llevado a que el gobierno de la nación obviamente no nos regale el dinero. Es decir, cuando Fabra va a Madrid y no le dan dinero, somos una comunidad ahora mismo marginada. No nos engañemos que algo tendrá que ver, frente a Rajoy, el hecho de que el tercer grupo parlamentario en las Cortes haya sido de los imputados, ¿verdad? O que realmente tengamos numerosos alcaldes que es que han estado en el poder hasta prácticamente el día anterior a entrar en el trullo. Y esto es una realidad. La cantidad de políticos imputados de nuestra comunidad, cómo se ha gestionado el gasto público en algunos casos en nuestra comunidad con auténticos despilfarros, como el aeropuerto de Castellón. Es decir, esto realmente tiene que tener un coste. El coste, obviamente, es que ahora mismo la Comunidad Valenciana, no nos engañemos, suena en España y en Europa, suena a corrupción. Esto es un hecho. El desastre de Canal Nou, el desastre de la Ciudad de la Luz, el desastre de Terra Mítica, este tipo de cuestiones obviamente tiene un coste. El coste ha sido que yo entiendo perfectamente a Rajoy. ¿Cómo os voy a dar dinero si no lo sabéis utilizar correctamente? Os voy a dar lo justo. Si no nos explica, porque no creo que sea porque es más feo o es más guapo o porque tenga esa sonrisa, ¿verdad?, absolutamente hierática, este señor. Es decir, antes sí que nos daban financiación correcta y ahora mismo no nos la están dando. Por tanto, yo entiendo a Fabra, no le dan financiación, obviamente, como decía nuestro contertulio político, es obvio, aquí hay una cuestión clara, se tendrá que uno incurrir en no alcanzar los objetivos de déficit, porque si no, tenemos el problema de que no se le va a dar a los ciudadanos las prestaciones suficientes. Ese es el drama de la Comunidad Valenciana. Yo tengo claro una cosa, si Fabra llega a hacer en su momento, que no podía hacerlo porque carece de ningún tipo de poder real, si llega a hacer tabla rasa, si llega a quitarse encima a los corruptos o a los presuntos corruptos, cosa que podía haber, yo estoy esperando a que me diga cómo se quita a un corrupto de encima. Estoy esperando que alguien me lo diga. En Alicante pidiendo formalmente la dimisión de Sonia Castedo, por ejemplo. Y no se va. No, pero es que no lo ha hecho. El problema es que no lo ha hecho. ¿Y qué haces? Y cuidado, que no es que esté afirmando, es una presunta, bien, no es, por supuesto, no es corrupta hasta que no la condene un tribunal. Pero si tú no estás de acuerdo con las manifestaciones que han salido publicadas por El Mundo, por ejemplo, en esas grabaciones, si eso hiere tu sensibilidad, pues tú tienes que salir como presidente de la Comunidad Autónoma y decir, oiga, dimita usted, márchese, así de claro. Y como él todo, es decir, cómo Luis Díaz Alperi ha mantenido el escaño tanto tiempo, es inexplicable. Usted dígame, ¿qué político en el mundo, hablo del mundo civilizado, no de las selvas del Amazonas, ni de Centroáfrica, después de lo que hemos publicado en El Mundo, en una fiesta de pijamas, con el señor que tiene más intereses en Alicante y que le está diciendo que le cambie esta línea, que hable con el otro para cambiarle a aquello otro, que habla con IKEA, ahora estamos publicando todo lo de IKEA y desde luego es muy grave, no hubiera dimitido? Es que el que no tiene autoridad
el que no tiene... Esto en tiempos de Zaplana no hubiera pasado. El señor Fabra no tiene la suficiente autoridad para cargarse a la gente cuando tiene que cargársela. Y es natural que el Partido Popular intente sostener el poder los viejos roqueros que no quieren morir y que están implicados hasta el cuello. O sea, un partido no puede tener en las Cortes esa cantidad de implicados y los que ya se han ido, ¿eh? Es que no puede. Carlos. Yo de todas las formas, en el debate que tenemos ahora, el otro día prometí algo que en la próxima tertulia recordaré. Lo que pasa que yo también he entrado a trapo hoy en el tono de la tertulia, ¿eh? Yo creo que la solución del problema es otra y hay que coger ya el toro por los cuernos y resignarnos con lo que tenemos y de alguna forma actuar de otra forma diferente. Pero vamos a tres temas bien concretos que yo quiero puntualizar con vuestro permiso de lo que habéis comentado. Yo sí que creo que el objetivo de déficit máximo, que era un 0,7 para las comunidades, es muy complicado de lograr, extremadamente complicado, y era previsible que no se cumpliese. Sí que reprocho únicamente que se sigue sin quitar el gasto idiota, que yo llamo el gasto idiota de cualquier presupuesto. Y hay que seguir depurando sin tocar, lógicamente, lo que no se puede tocar más. Y es evidente que el 87% del presupuesto de la Comunidad Valenciana está cautivo entre sanidad, educación y bienestar social. El 87%. Y deuda. Y deuda, cuidado. No, y después viene la deuda. Y después viene la deuda. Y después viene además la deuda. El 87 más la deuda. Es decir, que prácticamente queda para inversión ni 300 millones, nada de nada. Segundo lugar, en este momento, con la situación del país, la reforma de la financiación autonómica, que no es culpa del gobierno actual, pero sí que es culpa que no lo ha podido tocar con su debido tiempo por el calendario económico que se fijó el presidente Rajoy, es algo que se tiene que ver urgentemente, porque Valencia sale profundamente perjudicada en el sistema autonómico de financiación. Y en tercer lugar, y volviendo al señor Fabra, yo no tengo el gusto de conocerle, pero sí que tengo bien claro que el que hizo la selección de personal de la mayoría de los problemas que están aquí fue en la época, con todo mi respeto, del señor Zaplana. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Perdone. Déjeme que no termina. No, pero no me han dejado usted. Déjeme usted terminar. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos... Yo no sé si... pero usted es periodista y analiza. Usted sabe que la mayoría de estos señores que fueron seleccionados en aquella época, después traicionaron al señor Zaplana y se fueron con el señor Camps. Algunos. Muchos. Yo no creo que los problemas Déjame que termine. Del zaplanismo. Deje que termine. No viene de Zaplana. Pero si yo no digo lo de zaplanismo, yo digo que porque el señor Zaplana no tenía la culpa directamente. Lo que yo digo es que en el Partido Popular y en el Partido Socialista también, y nos está pasando en todos los partidos, y hay que encontrar unas soluciones visto positivo, hay que relevar del cargo a los seleccionadores de personal, porque ha habido mucha gente que ha traicionado profundamente a sus partidos. Y eso hay que hacerlo, y eso es lo que pide la sociedad en este momento. Hemos seleccionado mal al personal. Ahora mismo. Es regenerar. Y regenerar no es hacer un papel o una foto. Déjame que termine. Indiscutiblemente el señor Fabra llegó al poder como llegó, con la ventaja de la herencia que recibió y los inconvenientes. Gestionar la Comunidad Valenciana, por todo lo que habéis dicho, en lo cual el más tonto lo ve, ha pasado, no ha sido nada fácil, en una situación económica desastrosa, en una situación política muy complicada, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista como en la política. Había un problema económico y un problema político, que es el reflejo de lo que le está pasando a la sociedad española, que tenemos un doble problema, el problema económico y el problema político, y Valencia no deja de ser España con sus mismos problemas, un problema político y un problema económico, y tienen soluciones económicas y soluciones políticas, y evidentemente todos los partidos para tan grandes problemas tienen que tener a los mejores y no comprometidos con historias absolutamente desagradables. Y tenemos una tarea de reconstruir todo esto con muchísima seriedad y no diciendo y tú más, y el otro más, y el otro más, y el otro más. 30 segundos porque me quedan 20 minutos de programa. Tenemos que hablar de Ignacio Blanco, de la querella contra 4 consejeros y el delegado del gobierno y la tele de Rus. Yo creo que mi amigo Carlos hablaba del zaplanismo con Z, pero tenga en cuenta que Camps es un hijo de Zaplana que deja Zaplana ahí y que luego lo traiciona. Lo he dicho yo. Porque parecía el tonto a la feria
y desde luego los demás lo engañan. Coincidimos, lo han traicionado, lo dicho. Entre otras razones, lo engañan a fuerza de misas. Algo que bueno, sí, es muy de Isabel la Católica, es muy de Isabel la Católica, pero aquí salió al revés. Lo que yo quería decir es que gente como Alejandro, gente en el PP, los honestos, a los que no han pillado en ninguna, las famosas nuevas generaciones, son los que deberían de pedir la dimisión de todos estos. Porque lo que ha demostrado bien, y voy a defender al PP aquí, es que sabe hacer una gestión económica. Y el señor Rajoy nos ha sacado de una España que nos iban a tirar al cubo de la basura y que nos iban a intervenir. No hay nada más terrible que te tenga que intervenir la Comunidad Europea, y nos ha sacado de ahí, y la economía española, sangre, sudor y lágrimas, está repuntando. Y esto hay que reconocérselo al PP. ¿Dónde falla el PP? O cuando se presente a las elecciones, en la selección de personal, por la cantidad de corruptos y gentuza que se le han metido ahí. Y entonces, igual que lo ha hecho muy bien en el campo económico, lo ha hecho muy mal en el campo personal y político, porque no han tirado a la puñetera calle a toda esa gentuza que lo único que ha demostrado es que se servía de la política y no vino a servir a la política. Vale, un break mínimo, más mínimo que la intervención que pudierais hacer vosotros. Me quería despedir con vosotros. Bueno. Es que tengo el problema de que como no soy político, a mí no me esperan. Tengo que ir a la empresa rapidísimo. Pues mira, hacemos una cosa. Perdonadme, ha sido un placer contigo, de verdad, encantado. Aprovechando el vídeo que vemos de las declaraciones de Alfonso Rus, una rueda de prensa esta misma semana, hablando sobre, entre otras cosas, la televisión que quieren poner en marcha la Diputación de Valencia. A partir del próximo 1 de enero de 2015, despedimos a Carlos. Hasta el martes que viene. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Un abrazo. Vamos con las declaraciones de Salimos ahora 40 segundos, no 30. Des de fa 8 mesos. Des de que va tancar Canal 9. Des de fa 8 mesos necessiten tindre un espai on poder, bueno, a poder veure-vos. Entonces, mos demanen, i claro, per si algú entén que hem anat per lliure, mai ha anat per lliure. És dir, jo soc com soc, però quan tinc que fer les coses les faig com tinc que fer-les. És dir, la Generalitat, o sobretot el president, sabia de la nostra postura que tenien que obrir un espai, si ell no podia obrir-lo, quan dic ell, dic la Generalitat, per a donar un contingut a lo nostre. I això ho tenien que fer, ni més ni menys. Però això és públic, és dir, els diners són públics i, a més, és una televisió que no se va fer publicitat, no va haver publicitat i mira si és pública. Quan tots volen tindre un canal o un mig per eixir i fer propaganda i nosaltres resulta que el tanquem, doncs ja està. Això és coherència a nivell econòmic i incoherència a nivell el que pot ser a nivell electoralisme, i no el va tindre el president. El president va dir, jo vull tindre rigor, i era això. Acertadament o desacertadament. Ja, però som humans. Home, tens que pensar lo siguiente. És una televisió pública i sempre és el que està governant més que un altre. Si no, pregunta-li-ho en Andalusia. Els del PP no ixen ni arreplegant les olives. Però és així, no? No ho sé. De moment, en la parrilla no poso tot això, per si a cas parlem. Home, si hi ha que fer-ho, se farà, perquè no és un tema. El que no vull és que n'hi hagi ninguna manipulació, perquè a més nosaltres no anem a manipular res, i se va fer, perquè he llegit en premsa en el tema de que ens tenen que donar cada mes el tema de la parrilla. Bueno, ahí está. ¿Qué opinión les merece? Brevísimamente, ya que ha sido Carlos, salimos a 40 o más segundos. Venga, va, no uséis. No, realmente, el tema de la corrupción, de luego, es un tema, eso lo dijo Gabriel Echavarri, yo estoy de acuerdo con él, no es un tema de derechas o de izquierdas. Quien lo ve así, con el tú más, está equivocándose. Es un tema del sistema político español que ha generado, con el paso de los años, unos grandes niveles de corrupción. Todos los partidos se han corrompido, cada cual al nivel en que toca poder, obviamente. Ahí están las tarjetas Black, donde hay gente de Izquierda Unida, ahí está Andalucía, con el escándalo que afecta a los sindicatos y a gente de izquierdas, ¿no? Donde se ha tocado poder ha habido corrupción, obviamente. El problema, si acaso distinto a la Comunidad Valenciana, es no ya cuantitativo, a nivel de lo que se ha podido defraudar, no, sino a nivel, digamos, cuantitativo de las personas implicadas. Y sobre todo,
del no cese de esas personas. Aquí sí que ha habido, desde mi punto de vista, por parte de la dirección política del Partido Popular, una dejación de funciones, sobre todo porque se sentían que iban a ganar siempre las elecciones, que aquí no había oposición, que la oposición era algo, bueno, pues que estaba ahí, pero que no, en fin, el Partido Socialista no tenía opciones reales de alcanzar el poder, y eso generó, si acaso, no más corrupción, pero sí más corruptos en política, probablemente. Y esto yo creo que tiene unas consecuencias, y hay que ponerlo en relación con la financiación. Una de las consecuencias más importantes que tiene todo esto es que no estamos hablando del tema que hemos introducido. Bien. Es que quería terminar con ello. Sí. Ya. Bien. Cedo la palabra y luego retomar el tema. Eso, la televisión. Sí. Está más claro que el agua. A ver, la televisión, la BBC tiene un prestigio desde que el 54, que creo que es cuando se inaugura la BBC, que ya existía como radio, y que los periodistas cuando nos echan, bueno, sobre todo los fotógrafos dicen me voy a la BBC, boda, bautizos y comuniones. Bueno, la RAI también lo tiene, la televisión francesa, es una pena que se nos haya ido nuestro directo Carlos, también lo tiene. ¿Por qué? Porque no los nombran, es un consenso que los nombran todos los partidos por unanimidad, y si no se llega a un consenso no existe. Aquí cada partido ha nombrado al director de la televisión que le ha venido en gana, y ha sido un hombre proclive. Ahora mismo el Partido Popular ha cambiado de director de televisión porque se acercan las elecciones y quiere un hombre más manejable, ¿no? Pero fíjese usted que el señor Rus se monta una televisión, ¿por qué? Pues porque necesita ahora mismo publicitarse, lo ha dicho más claro que el agua. Sale más el que más poder tiene. Claro, en ese caso ya no estima quién sale más. Quien sale más lo debemos de estimar los periodistas. En este caso el director, que debe ser un periodista, no un político. Pero claro, ¿sería agobiar o no? Y además ha dicho que no va a haber publicidad, con lo cual me recuerda al diario Grama de Cuba, que tampoco tiene publicidad, te lo regalan por lo que quieras en la calle y lo llevan los lisiados y gente así, que con eso se ganan unos centavos, ¿no? O sea, me parece infame las argumentaciones. En definitiva, también me parece bien que las televisiones que tienen que pagarse a sí mismas y que tienen que buscarse su subsistencia, o los periódicos, sean los responsables ahora, económicamente si vuelve ante un consejo de administración. A financiarse también con la publicidad. Sí. ¿Opiniones sobre...? Yo sobre la televisión, pues oye, pues la verdad es que habría que analizar mucho. Yo la provincia de Valencia no sé cómo llevan, qué medios de comunicación son los que allí tiene a su disposición el presidente Rus. Pero bueno, yo creo que Canal Nou sí que ha dejado un vacío, evidentemente. Sobre todo supongo que en Valencia, y querrá llenar ese vacío. Si a alguien le ha hecho daño la desaparición de Canal Nou, puedo asegurar que ha sido más al Partido Popular que a otros partidos, y por tanto yo creo que si has perdido un peso político de un medio de comunicación, pues igual quiere contrarrestarlo, pero desconozco el motivo por el que lo quiere hacer. A mí me parece, sobre esto de luego me parece una vergüenza que tras lo que nos ha costado Canal Nou y el agujero negro que ha dejado Canal Nou, una gestión pésima desde el punto de vista económico, y luego una gestión lamentable desde el punto de vista del cierre. O sea, no se podía cerrar peor aquello. Hubiera sido mejor que de un día para otro pues hubieran cesado a todo el mundo sin más. Tome, aquí está lo que se debe y punto. O sea, ha sido una gestión, un ERE, en fin, todo lamentable. Pero lo cierto, verdad, yo estoy contigo, es decir, ha dejado un vacío, no nos engañemos. La pésima calidad de la gestión no estaba relacionada con la buena gestión de los profesionales que trabajaban allí, y que sí que es cierto que todos lo tomamos un poco como nuestra televisión, eso está claro. ¿Cómo se deba ahora mismo llenar ese hueco? Yo entiendo que después de esa gestión lamentable, y tal y como está la economía alicantina, castellonense y valenciana, no puede ser generando otro monstruo similar. Es decir, se puede incluso, pues no sé, ayudar de alguna forma a proyectos, y aquí no estoy peloteando la cadena, a proyectos como este, de gente valiente que realmente hace valencianismo, alicantinismo, y bueno, y apuesta también por Castellón, y que se juega el dinero y que no cuesta nada a la ciudadanía. Yo entiendo que ahora mismo la iniciativa privada, de luego, sería lo que tendría que funcionar a nivel televisivo en la Comunidad Valenciana, como es esta casa, como otras, ¿no? que existen por ahí. Así lo entiendo, desde luego. Yo sé que se van a enfadar los jefes de esta casa con lo que voy a decir, pero yo no he sacado el tema para, que no quiero decir que esté de acuerdo o no con lo que has dicho, ¿vale? Pero que no quiero que luego se malinterprete este saca el tema, ¿vale? Para barrer para casa. También yo he sido muy cauto porque evidentemente estamos y debemos un respeto a las televisiones que están intentando ganarse su espacio, y por lo tanto yo creo que tampoco es cuestión de incidir mucho más en este tema. Es infumable
que la televisión, yo como siempre digo, nombres, datos y señales, Alacantí, que está formada por los municipios del Alacantí, pero que Alicante tiene una mayoría del 70%, la utilice la alcaldesa de Alicante cuando no da ruedas de prensa ni entrevistas a otros medios para soltar sus speech. Antes de que viniera todo el follón, jamás había salido la alcaldesa de Alicante, nada más que en las noticias, en entrevistas de 2 horas en una televisión. Eso es la utilización de la televisión por parte de los políticos y es indignante. Bueno, lo dicho, lo dejamos aquí porque tampoco quiero yo que se malinterprete el espíritu que teníamos al tratar este tema. La última será ya, es de forma oficial, ya se sabe, así fue elegido el llamado a batirse el cobre si el día de mañana el Partido Popular elige a Alberto Fabra para ser candidato a la Generalitat Valenciana. Ignacio Blanco, hace, no sé, el fin de semana pasado creo que fue, salió elegido como futuro candidato a la Generalitat para las elecciones de 2015. Esta misma semana presentó en el juzgado de guardia, acompañado por la coordinadora del partido Marga Sanz, se presentó en el juzgado de guardia para presentar una querella contra 4 consejeros y un ex miembro del gobierno valenciano que de forma deliberada, arbitraria y dolorosa, según argumentaron, deniegan o dilatan la entrega de información sobre contratos, facturas y actuaciones del Consell. La querella en cuestión se dirige contra el vicepresidente José Ciscar, las conselleras María José Catalá e Isabel Bonich, el conseller Máximo Buch y el extitular de Gobernación y actual delegado de Gobierno, Serafín Castellano. Vamos, podría haber ido contra todos. Total, y es casi gratuita la justicia y por lo tanto me parece patético que Izquierda Unida, en este caso, en vez de presentar propuestas alternativas, siga judicializando y creyendo, porque al final lo que cree es que tratando de ensuciar la imagen de los políticos, en este caso del Partido Popular, que son sus rivales favoritos, porque no sé, ahora cuando empiecen a desaparecer Izquierda Unida de muchos ayuntamientos debido al auge de Podemos, no sé en qué va a quedar todo esto. Pero me parece patético que se dediquen a ensuciar, a seguir trabajando para ensuciar y poner piedras en el camino de alguien que está gestionando, entre comillas, lo mejor que puede, porque yo no creo que nadie llegue a un ayuntamiento, a una consellería o a un gobierno a hacer el sinvergüenza y a hacerlo mal. Yo creo que nadie va con esas pretensiones, habrá alguno, pero pocos casos. Y por tanto me parece es que han conseguido lo que querían, tener un titular. Ahora estarán 2 o 3 días en los medios y preguntando y qué van a hacer y qué no van a hacer, pero oiga, usted propuestas para cuando llegue al equipo de gobierno, si llega alguna vez con su tripartito o cuatripartito, ¿qué piensan hacer? ¿Van a defender que esto es el País Valencià? ¿Vamos a defender la independencia como hacen los catalanes? ¿Están a favor de ETA? ¿Están a favor...? ¿Cuál es su propuesta? Yo no sé de Izquierda Unida, no sé ninguna propuesta, no he oído ninguna. Entonces, por lo tanto, a mí me da vergüenza, de verdad, hay titulares que me da vergüenza que determinados partidos sigan en la línea de querellarme y denunciarlo todo sin hacer nada a cambio. José María. Aquí hay una cuestión que es la siguiente, vamos a ver. El acceso a los tribunales es algo que está permitido. Claro. Entiendo que es una obligación también de lo que son los políticos. Yo estoy de acuerdo luego con que la política se haga desde los tribunales. Me parece que esto es algo que no se debe hacer. La política se hace desde la política. Sin embargo, los niveles de corrupción y los niveles de absoluta prepotencia por parte de muchos políticos lo que generan es que haya que acudir a los tribunales. Y Izquierda Unida aquí en la Comunidad Valenciana tiene 2 problemas. Uno se llama Podemos y otro se llama Compromís. No nos engañemos. Sí. Compromís, desde mi punto de vista, y de una forma, desde mi punto de vista, muy digna, ha sido quien ha llevado el liderazgo de la oposición en esta legislatura en las Cortes. A veces quizá, pues con ciertos altercados en las Cortes, pero sí que es cierto que frente a una cierta pasividad por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista, se acercan las elecciones y se tiene que hacer ruido. Ahora bien, lo cual no quiere decir que estos señores que han recibido una querella no sean merecedores de esta querella. Es que lo que no se puede hacer es que aquí haya una prepotencia por parte de alguno mismo de la administración que tiene su obligación de enseñar o demostrar un contrato y que no lo enseñes. Oiga, mire usted, pues usted estará cometiendo un delito de prevaricación, así de claro, porque usted tiene que enseñarme y yo tengo obligación y yo tengo derecho como parlamentario a que usted me exhiba esta documentación. No se puede hacer. Es decir, si la justicia dirá si aquí se ha cometido un delito o no se ha cometido. Por supuesto, la actividad parlamentaria
ya no daba más de sí, porque yo exijo que me enseñen unos contratos y no me los exhiben, ¿y qué puedo hacer en este caso Izquierda Unida? Le ha quedado el camino que le ha quedado, al margen de que pueda sacar una rentabilidad política, que es la querella. ¿Podría darse el caso? No lo sé, pregunto desde el neofitismo más absoluto. ¿Podría darse el caso que a uno le advirtieran, oiga, pásese por el despachito, que lo tiene todo preparado para verlo, y que no fuera? No lo sé, pregunto. Podría, pero bueno, es que si se hace así, lógicamente es que eso no se dice de esa manera. A mí eso me ha ocurrido como alcalde, que ha venido el Partido Socialista a pedirme una documentación, y como nos conocemos, y en este caso supongo pasará igual, he dicho, Jay, pásate mañana y lo tienes. Y no ha venido, y luego ha prestado un escrito diciendo, no se me ha entregado la documentación. Y yo le he dicho, usted es un sinvergüenza, porque yo a usted le he invitado, y tengo aquí testigos. En este caso, no sé si habrá pasado igual, pero perdóname que diga simplemente una cosa. Pero si tú tienes testigos, tienes pruebas, no es lo mismo. Pero permíteme que diga simplemente una cosa, porque a los ciudadanos lo estamos engañando continuamente. Un contrato se rige por la ley de contratos, ¿vale? La ley de contratos, para tú seleccionar una empresa adjudicataria, tienes una mesa de contratación compuesta por exclusivamente funcionarios. Eso lo dejamos claro. O sea, es decir, ningún político adjudica ningún contrato. A ver si damos un día una clase de pedagogía ciudadana para que no nos engañen más, ¿vale? Ningún contrato lo adjudica un político, lo hace una mesa de contratación compuesta por funcionarios que valoran las ofertas y le dicen al político, señor político, esta es la mejor oferta, firmada con un informe favorable del técnico. Y luego pasa unos filtros de intervención y de secretaría que son habilitados nacionales, que se juegan su puesto, y yo no creo que nadie se juegue un puesto de habilitado nacional firmando algo que no está bien. Lo sabrá, igual que en política, pero no todos. Entonces, ¿para qué quiere este señor un contrato? Que seguramente se lo hayan ofrecido verlo. ¿Pero para qué? ¿Para ver si hay funcionarios corruptos o para manchar el nombre del político que ha adjudicado quizás una obra con un informe favorable de un funcionario? Sí, por supuesto, yo te digo que se utiliza políticamente. Es que siempre utilizamos que le han adjudicado, aquí en este caso, al señor Ortiz, la contrata de las basuras. ¿Quién se lo ha adjudicado? Una mesa de contratación compuesta por funcionarios que han hecho un informe y le han dicho, no, es que estamos engañando. Ahí están las escuchas. Y le han dicho, es decir, porque este señor buscaba... Pero vete al contrato. Él estaba diciendo, Pedro, que nos olvidamos de las escuchas. Muéveme esta línea. Pues el juez lo tiene muy fácil. Oye, ¿cuál es la línea que decía este señor? Esta. ¿La ha movido? No. Se ha acabado. Pero llevamos 8 años con el tema de Alicante, ¿eh? Yo creo que es muy fácil coger un expediente de contratación y aplagiar, ¿eh? Hombre, ha movido la línea hasta el punto de que ahora el señor Ortiz está dispuesto a hacer ni más ni menos que un puente sobre el río Kwai. Yo no quiero hacer, con lo cual, no me he querido salir de eso. Con lo cual, dejemos claro que ningún político adjudica en un sitio y en otro. Político adjudica un contrato. No, le voy a advertir una cosa. Dígaselo a la ciudadanía, no mientan más. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Echa la ley, echa la trampa. Porque usted sabe que yo puedo decirle a 2 o 3 empresas, oye, preséntate conmigo, hazme este precio para que gane yo. Cuidado. Pero ustedes los del PP han acusado, habiendo funcionarios, y lo han hecho muy bien, y la señora jueza Alaya se los está llevando a todos por delante, porque ahí había funcionarios cuando había que darle las ayudas a UGT, cuando había que dárselas al otro, y se ha demostrado que eran todos unos sinvergüenzas y se han forrado de pasta. ¿O es que el gobierno de Asturias no le dio dinero al famoso dirigente minero de la UGT, que también se ha tenido... Cuidado, o sea, hay mucha trampa también. Solo tienes que ir a las escuchas del mismo, que se han puesto lo que dice mi directo, con funcionarios del Ayuntamiento. Como diría Quevedo, no quiero justificarme cual si fuera un leguleyo, pero lo que dice mi directo compañero es más verdad que hay, Dios en el cielo para los que haya, para mi madre, pero es más verdad que un axioma. Lo que dice es así de auténtico. Oiga, si yo le estoy pidiendo los contratos y usted, como acaba de decir Alejandro, es limpio. Tome, efectivamente, claro. Es limpio, ¿por qué no me da los contratos? Sí, es decir, en un país, y además es que tengo derecho por ley. Si estuviéramos hablando de fondos reservados, de espionaje, pues eso, haríamos comisiones más o menos. Pero oiga, un contrato de una carretera, démelo usted mañana mismo. Porque no me da la gana. Contratando usted una feria, démelo usted mañana mismo. Todas las adjudicaciones tienen copia, todos los miembros de la Junta de Gobierno y de los órganos colegiados, todos, de las actas de la mesa de contratación y del acuerdo de la Junta. Y los contratos son públicos. O
sea, es que los contratos son públicos. Cualquiera puede entrar y verlo. No, están locos. Es que están locos. Querrán ver un expediente, no un contrato. Querrán ver un expediente. Pero Alejandro, los contratos efectivamente deben ser públicos. Y en este caso, como son públicos y obligación de publicidad, es lo que han pedido estos diputados de la oposición de Izquierda Unida. A partir de ahí no pasa nada. Hay una querella criminal. Si, por ejemplo, la anécdota que tú contabas, que a ti te han llegado a acusar y tal, y tú dijiste, ya no tengo testigos. Bueno, si estos señores realmente han exhibido o han ofrecido esa documentación, tendrán medios de prueba suficientes para llegar ahí y decir, oiga, mire usted, aquí está este testigo y este otro, que delante de ellos yo dije que exhibían los contratos y los tenían encima de mi mesa. Y estos señores no se los quisieron llevar. Con lo cual, tampoco exageremos la importancia que tiene. Es una querella que no pasa nada. Mañana nos la pueden presentar a cualquiera de nosotros. Es que, vas al juzgado, te defiendes y si tienes la razón te absuelven y si no te condenan. Esto es una sinvergonzonería. Vuelvo a repetir la palabra. Es un acto de prepotencia. Y en este caso, de punto de vista, y yo defiendo a Izquierda Unida muchas veces, en este caso por parte de Izquierda Unida, igual que por otros partidos. ¿Por qué? Porque no pagan los abogados. Usted es un letrado. Lo pagan los partidos o lo paga supuesto, digamos, dentro de la estructura misma de la economía y la tesorería de los partidos, y no lo pagan ellos. Porque cualquier ciudadano normal, cuando tiene que ir al abogado, sabe que en primer lugar tiene que pagar un procurador, unas costas, y que como aquello se le resuelva y de Alicante vaya a Valencia, le va a costar otra vez, y que el abogado le pide unos fondos. Estos, como no se están jugando su casa ni su patrimonio, pues adelante con las querellas. Como decía antes, tengo un titular. Y luego quiero hacer una advertencia. Cuidado que Compromís a lo mejor llega menos, porque la señora otra se va a Podemos y ahí sí que va a ser, si va a tener otra más se va a Podemos, se acabó Compromís. Que una caja de prácticamente. A nivel parlamentario se acabó pronto. Sí. Ahí va a haber más peligro que una caja de bombas. Nos vamos con un agradecimiento y una muy mala noticia, aunque ¿se ha muerto ya? Sí. Se esperaba que se produjera. Por lo visto está por confirmar por parte de la familia. Ya lo ha hecho el alcalde de Sevilla, ha confirmado el fallecimiento desagradable de doña Cayetana a los 88 años de... Pues desde luego era un icono, y nos lo pasábamos muy bien con ella. En fin. Un icono muerto y otro en la cárcel. Muchas gracias. Espero que se recupere pronto don Blas. Hospital Universitario de San Juan, que ya lo sabe, ahí pueden llamar por teléfono para que le pasen con Blas de Peñas, y si quieren le transmiten también su cariño y su admiración. El próximo jueves, en teoría, está aquí con nosotros, como estará también Carlos Rico, como estará José María Bueno, gracias. Muchas gracias. Y como estará Pedro Luis Nuño de la Rosa, gracias. Y ustedes, espero que estén mañana, como cada jornada, a partir de las 8, para repasar con nuestros tertulianos y con nuestro invitado de mañana la actualidad de cada jornada. Sin duda, el fallecimiento, el luctuoso desenlace del final de la duquesa de Alba estará presente en prácticamente la totalidad de la prensa, tanto nacional como local. Gracias, hasta aquí nuestro tiempo de tertulia y actualidad. Volvemos mañana a partir de las 8. Hasta luego, buenos días.